Una joven mamá creía que el nacimiento de su hijo sería el comienzo de una vida feliz. Pero un golpe duro e inesperado puso a prueba su fuerza. Entre lágrimas, dolor y mucho valor, descubrió un camino que nadie imaginaba. Antes de escuchar esta historia tan conmovedora, no olvides suscribirte al canal para más relatos inspiradores. El eco de sus pasos en el pasillo del hospital se mezclaba con el ruido distante de camillas, siendo empujadas y conversaciones susurradas. Sofía caminaba despacio, cada movimiento una pequeña agonía que subía desde el corte de la cesárea hasta su corazón acelerado. En sus brazos acunaba con cuidado al pequeño Mateo, de apenas 3 días de vida, que dormía ajeno a la tormenta que se formaba a su alrededor. 6 años. 6 largos años de tratamientos, inyecciones, consultas médicas, esperanzas construidas y destruidas mes tras mes. ¿Cuántas veces había sostenido pruebas de embarazo negativas con las manos temblorosas? ¿Cuántas noches lloró escondida en el baño, mientras Carlos dormía indiferente en la habitación de al lado? Pero ahí estaba él, finalmente, su milagro de cabellos oscuros y dedos minúsculos que se aferraban a su dedo índice, como si supieran que ella era su puerto seguro. «Despacio, hija», murmuró doña Guadalupe, su suegra, sosteniendo su bolsa hospitalaria y caminando a su lado. La mujer de 60 años tenía el rostro marcado por la preocupación, pero sus ojos brillaban al observar a su nieto. Carlos no podía venir. Dijo que tenía una reunión importante. Sofía forzó una sonrisa amarga. Reunión importante. En los últimos 3 meses de embarazo, todo se había vuelto más importante para su marido que ella. Las consultas médicas a las que faltaba, los exámenes que no acompañó, las conversaciones sobre el ajuar que él cortaba con un «después hablamos de eso», como si el bebé fuera solo de ella, como si aquellos 6 años de lucha no hubieran sido compartidos. «Está bien, doña Guadalupe, lo importante es que Mateo nació sano». Las palabras salieron automáticas, pulidas, como había aprendido a hacer durante los 8 años de matrimonio. Siempre suavizando, siempre disculpando, siempre protegiendo la imagen del marido que últimamente ni se preocupaba en mantener. El bebé se movió en sus brazos, haciendo un pequeño ruido, y Sofía sintió su corazón derretirse nuevamente. Nada más importaba en ese momento, ni el dolor físico, ni la ausencia de Carlos, ni la sensación extraña que la acompañaba desde hacía meses, como si estuviera viviendo en una casa que ya no era suya. Llegaron al estacionamiento y doña Guadalupe abrió la puerta del coche con cuidado. «Siéntate despacio, Sofía. Voy a ajustar la silla para el bebé». La suegra siempre había sido cariñosa con ella, más que su propia madre, que vivía en otro estado y solo conseguiría venir la semana siguiente. Durante el trayecto hasta la casa, Sofía observaba la ciudad pasar por la ventana. Todo parecía igual, pero ella sentía que era una persona completamente diferente de la que había salido de allí 4 días antes para ir al hospital. Ahora era madre. Finalmente, a los 32 años, después de tanto sufrimiento, era madre. La casa apareció en la esquina con sus paredes blancas y jardín que ella misma había planeado cuando se casaron. Carlos siempre decía que tenía talento para la arquitectura, que debería haber continuado la carrera en vez de dedicarse solamente a los tratamientos para quedar embarazada. Tal vez él tuviera razón. Tal vez, ahora que Mateo estaba allí, podría pensar en otras cosas también. «Llegamos, mi amor», murmuró al bebé, que seguía durmiendo tranquilamente. «Bienvenido a tu hogar». Doña Guadalupe estacionó y corrió para ayudarla a salir del coche. Cada movimiento aún era un recordatorio doloroso del parto, pero Sofía estaba determinada a no mostrar debilidad. Había soñado tanto con ese momento, llegar a casa con su hijo en brazos, Carlos esperándolas en la puerta, tal vez con flores o al menos con una sonrisa. La realidad, sin embargo, fue el silencio de la casa vacía y la sensación de que algo no estaba bien. La llave giró en la cerradura con un clic que resonó por la casa silenciosa. Sofía atravesó la puerta de entrada sosteniendo a Mateo con cuidado, mientras doña Guadalupe la seguía cargando el equipaje del hospital. El aire estaba cargado de un olor extraño, diferente del aroma habitual de café y flores que siempre perfumaba el ambiente.
«Carlos». Sofía llamó, su voz aún débil por el posparto. «Llegamos». El silencio fue la única respuesta. Doña Guadalupe frunció el ceño, notando la expresión preocupada de su nuera. «Debe estar en el despacho». «Ya sabes cómo se pone cuando está trabajando». Sofía asintió, pero algo no parecía correcto. La sala estaba impecablemente ordenada, casi como si nadie hubiera vivido allí en los últimos días. Incluso los cojines del sofá estaban dispuestos con una perfección que ella nunca se preocupaba por mantener. «Voy a llevar a Mateo a la habitación», dijo, dirigiéndose hacia la escalera. Cada escalón era un desafío. La cicatriz de la cesárea protestando contra el movimiento. «Doña Guadalupe, ¿podría preparar un té? Estoy exhausta». «Claro, hija, necesitas descansar». En la habitación de la pareja, Sofía depositó a Mateo en la cuna que había sido montada con tanto cariño 3 meses antes. El bebé dormía profundamente, ajeno a las tensiones que comenzaban a formarse a su alrededor. Ella acarició sus cabellos suaves, susurrando una canción de cuna que su propia madre solía cantar. Fue entonces cuando escuchó voces provenientes de la planta baja. Carlos había llegado, y por el tono no estaba solo. Sofía sintió un apretón en el pecho, pero intentó alejar los pensamientos negativos. Tal vez fueran colegas de trabajo, tal vez él estuviera terminando la dichosa reunión importante en casa. Bajó las escaleras lentamente, sujetándose al pasamanos para no perder el equilibrio. La conversación se detuvo abruptamente cuando ella apareció en la sala, y lo que vio hizo que su mundo se desmoronara en segundos. Carlos estaba allí, pero no solo. A su lado una mujer alta, rubia, con un vestido ajustado que destacaba sus curvas, sostenía su mano con una familiaridad que cortó a Sofía como una cuchilla. El perfume de ella, dulce, empalagoso, provocativo, dominaba completamente el ambiente. «Sofía», Carlos dijo, su voz fría y distante. «Llegaste». No había cariño en la frase, ningún alivio por verla en casa con el hijo, solo constatación, como si ella fuera una visita inesperada. «Carlos, ¿qué está pasando aquí?» Sofía intentó mantener la voz firme, pero el temblor era inevitable. La mujer sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Tú debes ser Sofía, yo soy Fernanda». Extendió la mano con una naturalidad perturbadora. «Carlos me ha hablado mucho sobre ti». Sofía miró la mano extendida, después a su marido, que desviaba la mirada. Doña Guadalupe apareció en la sala en ese momento, cargando una bandeja con té, y casi la dejó caer al ver la escena. «Carlos, ¿qué diablos está pasando aquí?» La suegra no pudo disimular su indignación. «Tu esposa acaba de llegar del hospital con tu hijo». «Mamá, puedo explicarlo», Carlos comenzó, pero Fernanda lo interrumpió. «No necesitas explicar nada, amor. Ella tiene que saber la verdad». La mujer se acercó a Sofía, que instintivamente retrocedió. «Mira, querida, voy a ser directa. Carlos y yo estamos juntos desde hace meses. Él no quería decírtelo mientras estabas embarazada, pero ahora que el bebé nació...» «Fernanda, para», Carlos murmuró, pero su voz no tenía fuerza. «No, Carlos, ella necesita saberlo». Fernanda se volvió nuevamente hacia Sofía. «Él me ama, quiere el divorcio, es mejor para todos nosotros». Sofía sintió que las piernas se le debilitaban. El dolor físico de la cesárea no era nada comparado con el dolor que atravesaba su pecho en ese momento. 6 años intentando quedar embarazada, 8 años de matrimonio, y él había encontrado a otra mujer justo cuando ella finalmente había conseguido darle el hijo que tanto habían deseado. «Carlos», susurró, buscando en sus ojos alguna señal del hombre del que se había enamorado. «Háblame, dime que esto no es verdad». Él respiró hondo, finalmente mirándola. «Sofía, lo siento mucho. Lo intenté, pero las cosas cambiaron. Yo cambié». Doña Guadalupe dejó caer la bandeja. El ruido de la porcelana rompiéndose en el suelo resonó por la sala como un presagio. El sonido de la porcelana rompiéndose aún resonaba en la sala cuando Sofía sintió que algo moría dentro de ella. No era solo el corazón partiéndose, era toda una vida, toda una identidad construida a lo largo de 8 años que se desmoronaba como un castillo de naipes. «No puedes estar hablando en serio», doña Guadalupe susurró,
su voz temblorosa de shock. Carlos, tu hijo acaba de nacer. Tu esposa pasó 6 años intentando darte este bebé. Fernanda puso los ojos en blanco, como si toda la escena fuera un inconveniente menor. Doña Guadalupe, con todo respeto, pero estas cosas pasan. El amor no puede ser forzado. ¿Amor? Doña Guadalupe avanzó un paso con los puños cerrados. ¿Qué amor es ese que aparece cuando una mujer está embarazada, vulnerable? Carlos se pasó la mano por el pelo, un gesto que Sofía reconocía de los momentos en que él se ponía nervioso. Mamá, no planeé que fuera así, simplemente sucedió. ¿Sucedió? Sofía finalmente encontró su voz, aunque saliera como un susurro. Carlos, me prometiste que seríamos una familia. Durante 6 años me sometí a tratamientos dolorosos, a hormonas que me volvieron loca, a procedimientos humillantes. ¿Todo eso para qué? Sofía, no entiendes. Intenté amarte de la manera que merecías, pero apareció ella. Sofía interrumpió, mirando a Fernanda con una mezcla de desesperación y rabia contenida. Fernanda se acercó a Carlos, entrelazando su brazo con el de él, con una posesividad ostensiva. Mira, Sofía, entiendo que debe ser difícil, pero aferrarse a un matrimonio que ya terminó no vas a ayudar a nadie. Carlos ya tomó su decisión. ¿La decisión de él? Doña Guadalupe explotó. ¿Y el hijo? ¿Y los votos que hicieron? ¿Y los 6 años que mi nuera pasó sufriendo para dar un heredero a esta familia? Doña Guadalupe, por favor. Carlos murmuró. Vamos a intentar resolver esto de forma civilizada. Sofía sintió una náusea subiendo por la garganta. El dolor de la cesárea latía, mezclado con un dolor emocional que parecía querer arrancarla de dentro hacia afuera, pero una fuerza extraña la mantenía de pie. Tal vez el instinto maternal que había despertado hacía 3 días, tal vez solo el orgullo herido. Civilizada, repitió, probando la palabra. Traes a tu amante dentro de nuestra casa el día que vuelvo del hospital con tu hijo, y quieres que sea civilizada. No fue así como quise que sucediera, dijo Carlos, pero su voz sonaba vacía, sin convicción. ¿Cómo querías que sucediera, Carlos? Sofía se acercó a él, ignorando la presencia de Fernanda. ¿Ibas a seguir engañándome por cuánto tiempo? ¿Hasta que Mateo cumpliera 1 año? 5 años? ¿O ibas a esperar a que me embarazara de nuevo? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Carlos desvió la mirada nuevamente, y Sofía entendió todo. Él nunca había planeado contarle. Probablemente continuaría llevando la doble vida indefinidamente si Fernanda no hubiera forzado la situación. Voy a buscar a mi nieto, dijo doña Guadalupe, su voz cargada de una dignidad herida. Este ambiente no es lugar para un niño. Cuando ella subió las escaleras, Sofía se vio sola con el hombre que había sido toda su vida y la mujer que había robado su lugar. El perfume de Fernanda parecía más fuerte ahora, como si estuviera marcando territorio. Sofía, Carlos comenzó intentando acercarse, quiero que sepas que esto no tiene nada que ver contigo. Eres una mujer increíble. Eres una madre maravillosa. No, Sofía lo interrumpió, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. No vengas con ese discurso de no eres tú, soy yo. Si querías dejarme, deberías haberlo hecho antes de hacerme pasar por 6 años de infierno para tener un hijo que aparentemente ni siquiera querías. Yo quería al bebé, protestó Carlos. Mateo es mi hijo también. Entonces, ¿por qué no estabas allí cuando nació? Preguntó Sofía, sintiendo que las lágrimas finalmente llegaban a sus ojos. ¿Por qué tuve que pasar por el parto sola? ¿Por qué no viniste a recogernos al hospital? Fernanda suspiró impaciente. Gente, esto se está volviendo un drama innecesario. Carlos, ¿no dijiste que ibas a hablar sobre el divorcio pronto? Sofía la miró con incredulidad. La mujer hablaba sobre el fin de su matrimonio como si estuviera discutiendo el menú de la cena. «¿Divorcio?», repitió Sofía. «¿Quieres el divorcio?». Carlos asintió lentamente. «Sería mejor para todos nosotros, Sofía. Mereces a alguien que te ame de verdad». «¿Y tú crees que me amas de verdad?», Fernanda le preguntó a Carlos con una sonrisa provocativa. «Completamente», respondió sin vacilar, besándola rápidamente. Sofía cerró los ojos por un momento, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cuando los abrió, una determinación extraña se había apoderado de ella.
Salgan de mi casa, dijo en voz baja. ¿Cómo? Preguntó Fernanda. Salgan de mi casa ahora. Carlos pareció sorprendido con la firmeza de ella. Sofía, necesitamos hablar sobre... No, ahora no. Acabo de tener un bebé, me duele, estoy cansada, y ustedes acaban de destrozar mi vida. Salgan de mi casa antes de que haga algo de lo que pueda arrepentirme. Doña Guadalupe bajó las escaleras en ese momento, cargando a Mateo en brazos. El bebé se había despertado y lloriqueaba suavemente. «Tiene hambre», le dijo a Sofía, ignorando completamente a Carlos y Fernanda. Sofía extendió los brazos para recibir al hijo, sintiendo una ola de amor protector barrer cualquier otra emoción. En ese momento, nada más importaba, además, de ese pequeño ser que dependía de ella. «Vamos, Fernanda», dijo Carlos finalmente. «Volveremos después para hablar». «No vuelvan hoy», dijo Sofía sin levantar los ojos de Mateo. «Necesito tiempo». Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio de la casa pareció aún más ensordecedor. Los días siguientes pasaron como una niebla densa y sofocante. Sofía se movía por la casa como un fantasma, cuidando de Mateo con el automatismo de quien aprendió que la vida continúa incluso cuando el corazón está destrozado. Doña Guadalupe había insistido en quedarse, durmiendo en la habitación de huéspedes, ayudando con el bebé y cocinando comidas que Sofía apenas podía tragar. «Necesitas alimentarte, hija», decía la suegra por tercera vez esa mañana, empujando un plato de sopa en su dirección. «Mateo te necesita fuerte». Sofía asintió mecánicamente, llevando la cuchara a la boca sin sentir el sabor. Todo había perdido el gusto. La comida, el café matutino que siempre había adorado, incluso los momentos con Mateo, parecían envueltos por una capa de algodón que amortiguaba cualquier placer. Carlos había llamado 2 veces, pero ella no contestó. Dejó que el contestador automático registrara sus disculpas vacías y promesas de hablar cuando ella estuviera más calmada, como si fuera solo cuestión de tiempo, como si ella fuera una niña haciendo un berrinche. Fue en la tercera mañana, mientras amamantaba a Mateo en el sillón de la sala, que sonó el timbre. Doña Guadalupe había salido a comprar pañales, así que Sofía tuvo que levantarse, aún sintiendo las punzadas de la cesárea, y arrastrarse hasta la puerta. Del otro lado, Fernanda esperaba con una sonrisa que intentaba parecer amigable, pero que no escondía la arrogancia detrás de los ojos azules. Estaba impecablemente vestida, maquillada como si fuera a un cóctel, y cargaba una bolsa de marca que costaba más que el salario mensual que Sofía ganaba cuando aún trabajaba. «Hola, Sofía. ¿Puedo entrar? Necesitamos hablar». Sofía sintió una ola de rabia subir por el pecho, pero Mateo comenzó a llorar en sus brazos, recordándole que necesitaba mantener la calma. «¿Qué quieres?» «Mira, sé que las cosas no comenzaron de la mejor forma entre nosotras», dijo Fernanda, invitándose a entrar en la sala. «Pero pensé que podríamos ser civilizadas. Al fin y al cabo, vamos a tener que convivir por Carlos». «¿Convivir?», repitió Sofía meciendo a Mateo para calmarlo. «Bueno, él es el padre del bebé, querrá ver a su hijo, participar en su vida». Fernanda se sentó en el sofá sin ser invitada, cruzando las piernas con elegancia estudiada. «Y yo seré parte de la vida de Carlos, así que...» «¿Quieres decir que serás la madrastra de mi hijo?», completó Sofía, su voz helada. «No necesitas ser tan dramática. Sé tratar con niños. Tengo 2 sobrinas». Sofía la miró con incredulidad. La mujer hablaba de Mateo como si fuera un perro que necesitaba ser dividido entre 2 casas. «¿Qué es lo que realmente quieres, Fernanda?» La máscara de falsa cordialidad cayó por un momento. «Quiero que facilites las cosas. Carlos se siente culpable, y eso está afectando nuestra relación. Si dejas de dramatizar y aceptas la situación, todos serán más felices». «Ah, entiendo. ¿Quieres que deje de dramatizar el hecho de que mi marido me abandonó 3 días después del nacimiento de nuestro hijo? Sofía, eres una mujer inteligente. Debes darte cuenta de que retener a un hombre que no te quiere no va a funcionar. Es mejor para todos si se separan de forma amigable». Sofía sintió a Mateo relajarse en sus brazos, finalmente durmiéndose. La respiración tranquila del bebé le dio una extraña sensación de fuerza. «¿Y qué sugieres?», preguntó, su voz cuidadosamente controlada.
Fernanda abrió la bolsa y sacó un sobre. «Te traje esto». Lo colocó en la mesa del centro. «Es suficiente para que te mudes a otro lugar, para que recomiences tu vida lejos de aquí». Sofía miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. «¿Me estás ofreciendo dinero para que me vaya? No es así como deberías verlo. Es una ayuda para que reconstruyas tu vida. Carlos no podrá pagar una pensión alta. Ya sabes cómo van las cosas en su oficina. Esto sería una mejor solución para todos». «¿Y Mateo?» «Bueno, Carlos puede visitarlo algunos fines de semana. No tiene que ser nada muy complicado». En ese momento, Sofía entendió exactamente con quién estaba tratando. No era solo una amante que había robado a su marido. Era una mujer que veía a Mateo como un estorbo, un obstáculo en la relación perfecta que quería construir con Carlos. «¿Cuánto?», preguntó Sofía. Fernanda sonrió, pensando que había ganado. 50.000. «Es más que suficiente para que te establezcas en cualquier lugar del país». Sofía se levantó lentamente, aún sosteniendo a Mateo. Caminó hasta la ventana y se quedó allí por un largo momento, mirando el jardín que ella misma había diseñado. Las rosas que había plantado cuando se casaron estaban floreciendo, indiferentes al drama humano que se desarrollaba allí dentro. «¿Sabes una cosa, Fernanda?», dijo finalmente, sin volverse. «Gracias, gracias. Acabas de mostrarme exactamente quién eres, y más importante, me mostraste a quién eligió mi marido en mi lugar». Sofía se volvió y había algo diferente en sus ojos. «Puedes guardar tu dinero, no me voy a ningún lado». «Sofía, no estás entendiendo». «No, tú no estás entendiendo». Sofía se acercó a la mesa donde estaba el sobre y lo empujó de vuelta hacia Fernanda. «Esta es mi casa. Mateo es mi hijo. Y si Carlos quiere el divorcio, tendrá que luchar por eso en la justicia». Fernanda se levantó, su máscara de simpatía completamente abandonada. «Te arrepentirás de esta decisión. Carlos no va a permitir que le hagas esto. Él ya hizo lo que quiso conmigo, Fernanda. Ahora es mi turno». Después de que Fernanda salió cerrando la puerta con fuerza, Sofía subió a la habitación y tomó un cuaderno viejo que usaba para anotar recetas. En la primera página escribió la fecha y comenzó a registrar todo: la visita de Fernanda, la oferta de dinero, las palabras exactas que habían sido dichas. Si iban a intentar destruirla, ella estaría preparada. Mientras escribía, Mateo dormía tranquilamente a su lado, y Sofía sintió por primera vez en días que tal vez, solo tal vez, podría encontrar fuerzas para luchar. El ruido de la vajilla estrellándose contra la pared resonó por la cocina como un grito de guerra. Doña Guadalupe estaba de pie en medio de los pedazos de la taza de porcelana que había pertenecido a su propia madre, el rostro rojo de indignación, las manos temblando de rabia. 50.000 pesos, repetía, incrédula. Esa descarada tuvo la cara de venir aquí a ofrecerte dinero para que abandones a tu propio hijo. Sofía estaba sentada a la mesa de la cocina, aún sosteniendo a Mateo en el regazo, observando a la suegra desahogar toda la furia que ella misma no conseguía expresar. Era extraño cómo se sentía casi entumecida, como si estuviera viendo todo desde fuera de su propio cuerpo. Doña Guadalupe no necesitaba romper la taza de su madre por esto. Sí que lo necesitaba. La suegra pateó uno de los fragmentos más grandes que se deslizó por el suelo frío. Si pudiera romper algo más, lo rompería, preferiblemente en la cabeza de esa zorra. Sofía no pudo evitar una débil sonrisa. Era la primera vez en días que sentía algo además del dolor sordo que se había instalado en su pecho. «¿Dónde perdió la cabeza mi hijo?», continuó doña Guadalupe, comenzando a recoger los pedazos de porcelana con las manos desnudas. «Yo lo crié para ser un hombre de carácter, Sofía. Juro por Dios que no sé de dónde salió esta aberración». «Doña Guadalupe, deje eso. Voy por la escoba. No te levantes con ese niño en brazos». La suegra apuntó con un dedo en su dirección. «Ya hiciste demasiado levantándote para atender la puerta. Esa cesárea aún está fresca». Sofía obedeció, observando a la mujer que se había convertido más en su madre que en suegra a lo largo de los años. Doña Guadalupe siempre había sido protectora con ella, especialmente durante los tratamientos para quedar embarazada, cuando llegaba con sopitas y tés milagrosos
que prometían calentar el útero y fortalecer la fertilidad. ¿Sabes qué es lo que más me enoja?, dijo doña Guadalupe mientras barría los pedazos. Es que durante todos estos años vi cómo sufriste. Te vi llorar escondida después de cada prueba negativa. Te vi inyectarte hormonas que te enfermaban. Te vi pasar por procedimientos que ni sabía que existían. Las palabras de la suegra cortaban más profundo de lo que Sofía esperaba. Era verdad. Doña Guadalupe había sido testigo de cada decepción, cada nuevo intento, cada pequeña esperanza que se desvanecía mes tras mes. «¿Y mi hijo?», continuó doña Guadalupe, la voz cargada de amargura. «¿Mi hijo dónde estaba cuando necesitabas apoyo? Trabajando, siempre trabajando, y ahora descubro que no era solo trabajo». Mateo se movió en el regazo de Sofía, haciendo un pequeño ruido, y ella automáticamente comenzó a mecerlo suavemente. El movimiento se había vuelto tan natural en apenas algunos días que parecía formar parte de ella desde siempre. «¿Desde hace cuánto tiempo, Sofía?», preguntó de repente doña Guadalupe, dejando de barrer. «¿Desde hace cuánto tiempo sospechas?». Sofía suspiró, sorprendida por sentirse aliviada al poder finalmente hablar sobre eso. «Unos 3 meses, tal vez 4. Comenzó a trabajar hasta más tarde, a recibir llamadas extrañas. Cuando preguntaba, se irritaba. Decía que estaba siendo paranoica por el embarazo. ¿Y le creíste?». Quise creerle. Estaba tan concentrada en finalmente estar embarazada, en hacer todo bien para que el bebé no se perdiera, que preferí ignorar las señales. Doña Guadalupe terminó de recoger los pedazos y se sentó a la mesa, frente a Sofía. Sus ojos estaban rojos, pero había una determinación férrea en su expresión. «Sofía, necesito que me escuches con atención. No vas a salir de esta casa. No vas a aceptar el dinero de esa mujer. Y definitivamente no vas a facilitarle la vida a mi hijo después de lo que hizo. Doña Guadalupe, no, escúchame. Conozco a Carlos mejor que nadie. Siempre fue egoísta, siempre quiso las cosas a su manera. Cuando era niño, si no conseguía el juguete que quería, hacía un escándalo hasta conseguirlo. Y mira lo que pasó. Creció y siguió haciendo escándalo para conseguir lo que quiere». Sofía miró a Mateo, que se había dormido nuevamente. «Pero es el padre de Mateo. No puedo simplemente impedir que vea a su hijo. Nadie está hablando de impedir. Pero tampoco nadie va a facilitarle las cosas para que piense que puede tratarte como basura y encima salir ganando». Doña Guadalupe se inclinó hacia adelante. «Tienes derechos, Sofía. Esta casa fue comprada con el dinero que ganaste cuando aún trabajabas también. Mateo tiene derecho a la pensión. Y tú tienes derecho a no ser humillada por cualquier zorra que apareció en tu vida. Lo sé, pero nada. Vas a luchar, Sofía. Por Mateo, por ti y por todas las mujeres que pasaron por lo que estás pasando». Doña Guadalupe extendió la mano y tocó el rostro de Sofía con cariño. «Y yo voy a estar aquí para ayudarte en todo». Sofía sintió que las lágrimas venían a sus ojos por primera vez desde que Carlos había pedido el divorcio. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud, por tener al menos a una persona que creía en ella, que estaba dispuesta a quedarse a su lado. «Gracias, doña Guadalupe. No sé qué haría sin usted. No necesitas descubrirlo, porque no voy a ir a ningún lado». La suegra se levantó y abrió la nevera. «Ahora voy a hacer un almuerzo decente para ti. Y vas a comer todo, porque necesitas energía para amamantar a ese niño y para mostrarle a mi hijo que se metió con la mujer equivocada». Mientras doña Guadalupe cocinaba, Sofía miraba por la ventana de la cocina hacia el patio, donde Carlos solía hacer barbacoas los domingos. ¿Cuántas veces había preparado ensaladas y postres para esos almuerzos, soñando con el día en que Mateo estaría allí corriendo por el césped? El sueño no había muerto, se dio cuenta. Solo había cambiado de forma. Mateo aún correría por ese patio, aún reiría en esa casa. Solo que ahora sería ella quien garantizaría que eso sucediera. El dolor en la espalda era casi insoportable cuando Sofía se levantó de la mesa de dibujo improvisada en la sala. Había pasado las últimas 3 horas inclinada sobre tableros y papeles que no veía desde hacía 2 años, desde que abandonó la carrera de arquitecta para dedicarse íntegramente a los tratamientos de fertilidad. Mateo dormía en el carrito a su lado.
arrullado por el sonido suave del lápiz deslizándose sobre el papel. En los últimos días, Sofía había descubierto que dibujar calmaba no solo a ella, sino también al bebé. Era como si el ritmo constante del trabajo creara una melodía reconfortante para ambos. «¿Qué estás haciendo ahí, hija?», preguntó doña Guadalupe, apareciendo en la sala con una taza de café humeante. «Intentando recordar cómo se hace esto», respondió Sofía, masajeando su dolorido cuello. En la mesa, esparcidos como piezas de un rompecabezas, estaban los bocetos de una casa que comenzaba a tomar forma en el papel. Doña Guadalupe se acercó, curiosa. «Dios mío, Sofía, siempre supe que tenías talento, pero esto está hermoso». El proyecto mostraba una casa pequeña, pero llena de luz natural. Grandes ventanas estratégicamente posicionadas, un jardín interior que se integraba con la sala de estar y una habitación infantil que aprovechaba la mejor orientación solar de la mañana. «Es solo un ejercicio», dijo Sofía, intentando minimizar el entusiasmo que sentía al ver el proyecto cobrando vida. Extrañaba dibujar. «Ejercicio nada. Esto está mejor que muchos proyectos que veo por ahí». Doña Guadalupe tomó uno de los dibujos de la perspectiva externa. «Esta terraza aquí, qué cosa más linda. Y mira cómo pensaste en la ventilación cruzada». Sofía sonrió por primera vez en una semana. Se había olvidado de lo bueno que era tener su trabajo reconocido, de cómo se sentía realizada cuando veía una idea saliendo de su cabeza y materializándose en el papel. «Doña Guadalupe, ¿recuerda a Alejandra, mi compañera de la universidad? ¿La pelirroja que vino a tu despedida de soltera?» «Esa misma». Estaba pensando. Ella siempre dijo que si volvía a trabajar, me recomendaría para algunos proyectos. Sofía vaciló. Tal vez sea hora de llamarla. Doña Guadalupe puso la mano en el hombro de su nuera. «Sofía, necesitas independencia. No puedes depender de la pensión que mi hijo va a pagar, porque, conociéndolo como lo conozco, va a ser una miseria. Pero, ¿y Mateo? Aún es muy pequeño. Necesita mamar cada 3 horas. ¿Y no puedes trabajar mientras amamantas? La mujer ya ha hecho cosas mucho más difíciles que esa, hija». Sofía miró al bebé durmiendo pacíficamente. Era verdad que era un bebé tranquilo. Dormía bien entre las tomas y ella siempre había conseguido trabajar en casa cuando era necesario. «Además», continuó doña Guadalupe, «necesitas mantenerte ocupada. Quedarte ahí rumiando lo que ese hijo mío hizo no te va a llevar a ningún lado». Como si fuera convocado por las palabras de su madre, el teléfono sonó. Sofía miró la pantalla y suspiró al ver el nombre de Carlos parpadeando en la pantalla. «No contestes», dijo inmediatamente doña Guadalupe. «Deja que sude un poco más». Pero Mateo se despertó con el ruido del teléfono y comenzó a llorar, y Sofía, por instinto, acabó contestando para que parara el sonido que molestaba al bebé. «¿Hola?» «Sofía, por fin. Llevo días intentando hablar contigo». La voz de Carlos sonaba irritada, como si ella estuviera siendo inconveniente. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», preguntó Sofía tomando a Mateo en brazos y verificando si era hora de amamantar. «Sobre nuestra separación, sobre el divorcio. No podemos seguir posponiendo esta conversación para siempre». Sofía sintió la rabia familiar subiendo por el pecho, pero esta vez había algo diferente, una firmeza que no estaba allí antes. «Carlos, yo no estoy posponiendo nada. Quien quiere el divorcio eres tú. Sofía, por favor, seamos maduros. Sabes que nuestro matrimonio ya estaba acabado desde hace mucho tiempo». «Ah, sí, qué interesante. Yo no sabía eso cuando estaba embarazada de 6 meses y aún dormíamos en la misma cama». Del otro lado de la línea, Carlos suspiró con impaciencia. «Mira, no quiero discutir por teléfono. Voy para allá mañana por la tarde y resolvemos esto de una vez». «¿Vienes para acá? ¿Para qué?» «Para hablar sobre los términos del divorcio, sobre la pensión de Mateo, sobre la división de los bienes». Sofía miró a doña Guadalupe, que hacía gestos negativos enérgicamente. «Carlos, si quieres hablar sobre divorcio, contrata a tu abogado y mi abogado habla con el tuyo. No voy a tener más conversaciones informales sobre el fin de mi matrimonio». «¿Tu abogado?» «Sofía, no compliques las cosas. Podemos resolver todo entre nosotros como personas civilizadas». «Civilizadas». Sofía repitió la palabra,
recordando cuando Fernanda había usado el mismo término. Sabes, Carlos, traer a tu amante dentro de nuestra casa el día que volví de la maternidad no fue muy civilizado. Sofía, y que tu novia venga aquí a ofrecerme dinero para que desaparezca con tu hijo, tampoco fue muy civilizado. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Fernanda fue allí? Sí. ¿Y sabes qué más no fue civilizado? Que no fueras a recogerme al hospital cuando nació nuestro hijo. Así que no me hables de ser civilizada. Sofía colgó el teléfono antes de que Carlos pudiera responder. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Doña Guadalupe estaba sonriendo. Ahora sí, ahora estás hablando el idioma que él entiende. Mateo había dejado de llorar y la miraba con esos ojos oscuros que eran idénticos a los suyos. En ese momento, Sofía tomó una decisión. Doña Guadalupe, ¿puede cuidar de Mateo por una hora? Voy a llamar a Alejandra. Claro que puedo. ¿Vas a llamar de verdad? Sofía miró el proyecto esparcido en la mesa, luego al hijo en brazos. Voy, y no solo para pedir trabajo. Voy a pedir recomendación de un buen abogado también. Así se habla, hija mía. Ahora estás pensando como una mujer de verdad. Mientras marcaba el número de la antigua compañera, Sofía sintió algo que no experimentaba desde hacía meses. Esperanza. ¡Sofía! ¡Dios mío, qué sorpresa! La voz de Alejandra del otro lado de la línea era cálida, llena de la energía que Sofía recordaba de los tiempos de universidad. Niña, me enteré de que tuviste al bebé. ¿Cómo van las cosas? Sofía dudó por un momento, mirando a Mateo que dormía tranquilamente en brazos de doña Guadalupe. ¿Cómo explicar que su vida se había desmoronado completamente en cuestión de días? Alejandra, para ser sincera, las cosas están complicadas. Mateo nació hace una semana, está todo bien con él, pero... Respiró profundo. Carlos y yo nos estamos separando. Ay, Sofía, perdóname. No lo sabía. No hay forma de saberlo. Aún está todo muy reciente. Sofía se dirigió a la terraza, donde podía hablar con más privacidad. Alejandra, te llamo porque necesito volver a trabajar. ¿Recuerdas que siempre dijiste que si quisiera retomar la carrera me ayudarías? Claro que recuerdo. Y claro que te ayudo. Alejandra no dudó ni un segundo. De hecho, qué coincidencia que llames justo ahora. Tengo una clienta que está buscando un arquitecto para un proyecto residencial. Nada muy grande, pero sería un buen comienzo. Sofía sintió el corazón acelerarse. ¿En serio qué tipo de proyecto? Una casa de 120 metros cuadrados para una pareja joven. Compraron el terreno y quieren algo funcional pero con personalidad. ¿Te interesaría? Me interesa mucho, Alejandra. Pero necesito ser honesta contigo. No trabajo desde hace 2 años y ahora tengo un bebé recién nacido. Voy a necesitar un tiempo flexible. Sofía, ¿te olvidaste de lo buena que eras en lo que hacías? ¿Recuerdas aquel proyecto de tu casa que me mostraste cuando te casaste? Aún tengo las fotos que me mandaste. Es hermoso. Sofía sonrió, recordando lo placentero que había sido diseñar cada detalle de la casa donde vivía. Irónicamente, tal vez aquel fuera el último proyecto que haría para sí misma. ¿Entonces crees que estarían interesados? Estoy segura. Puedo enviarles tu portafolio hoy mismo. ¿Aún tienes aquellos proyectos de la universidad organizados? Sofía miró por la ventana de la terraza, viendo a doña Guadalupe haciéndole cosquillas a Mateo, que ahora estaba despierto y sonriendo. Alejandra, mi portafolio está algo desactualizado. ¿Me puedes dar unos 2 días para reorganizar todo? Claro. Por cierto, no tienes nada más reciente, aunque sea un proyecto personal. Sofía pensó en el dibujo que había hecho en la mesa de la sala, la casa pequeña llena de luz. De hecho, sí tengo. Acabo de terminar un proyecto que estaba haciendo para ejercitar la creatividad. Perfecto, inclúyelo también. Esos proyectos más personales a veces son los que más muestran la personalidad del arquitecto. Después de colgar, Sofía se sintió energizada de una forma que no experimentaba desde hacía meses. Era como si una parte suya que había quedado dormida durante el embarazo estuviera finalmente despertando. ¿Y entonces?, preguntó doña Guadalupe cuando volvió a la sala. ¿Conseguiste el trabajo? Aún no es exactamente un trabajo, pero es una oportunidad. Tengo 2 días para organizar un portafolio. Sofía tomó a Mateo en brazos,
sintiendo ese olor dulce de bebé que ya se había vuelto adictivo. «Doña Guadalupe, ¿puede ayudarme a encontrar mis proyectos antiguos? Deben estar en el desván». «Claro que puedo, pero primero vas a comer algo. No puedes estar trabajando con el estómago vacío». Mientras doña Guadalupe preparaba el almuerzo, Sofía se instaló nuevamente en la mesa de la sala, ahora con una perspectiva completamente diferente. Ya no estaba solo ejercitando la creatividad, estaba construyendo su futuro. Organizó los dibujos que había hecho, creando láminas con plantas, cortes, fachadas y perspectivas. El proyecto estaba más completo de lo que imaginaba. Había detalles de carpintería, especificaciones de materiales, incluso un pequeño paisajismo para el jardín interior. «Sabes, Mateo», murmuró al bebé que dormía en el carrito a su lado, «tu mamá puede haber perdido un marido, pero no perdió el talento». El teléfono sonó nuevamente, y esta vez Sofía contestó sin verificar quién era. «Sofía Arquitectura, buenas tardes». «Sofía, soy Alejandra, y mi clienta quiere ver tu portafolio hoy mismo. ¿Puedes enviarlo por correo electrónico?» «Hoy». Sofía miró la mesa llena de papeles. «Alejandra, aún no terminé de organizar». «No necesita estar perfecto, Sofía. Está ansiosa por comenzar el proyecto y le gustó mucho lo que le conté sobre ti. Manda lo que tengas». Sofía pasó toda la tarde escaneando dibujos, organizando archivos, escribiendo una presentación. Mateo se despertó 2 veces para mamar, y las 2 veces ella continuó trabajando mientras lo amamantaba, equilibrando la laptop en el regazo. A las 5 de la tarde, apretó el botón «Enviar» y se recostó en la silla, exhausta pero satisfecha. «Listo», le dijo a doña Guadalupe que estaba preparando un refrigerio. «Envié. ¿Y ahora?» «Ahora espero». No tuvo que esperar mucho. A las 7 de la noche, Alejandra llamó nuevamente. «Sofía, ¿estás sentada?» «¿Por qué? ¿Pasó algo?» «Le encantó de verdad. Quiere contratarte para el proyecto completo. Y más, tiene 2 amigas que también están construyendo y quiere recomendarte con ellas». Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. «¿En serio? ¿En serio?» Y Sofía aceptó pagar tus honorarios al contado, 15,000 pesos por el proyecto completo. Sofía casi dejó caer el teléfono. 15,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto desde hacía mucho tiempo. «Alejandra, yo no sé qué decir. No digas nada. Solo vuelve a hacer lo que siempre supiste hacer mejor». «Ah, y Sofía». «Sí, bienvenida de vuelta al mercado laboral». Cuando colgó, Sofía miró a Mateo, que la observaba con esos ojos atentos. «¿Oíste eso, mi amor?», susurró tomándolo en brazos. «Tu mamá acaba de vender su primer proyecto. Vamos a estar bien, vamos a estar más que bien». Doña Guadalupe apareció en la sala en ese momento y viendo la expresión de Sofía, no necesitó preguntar nada. «¿Vendiste?» «Vendí. Entonces hoy vamos a cenar para celebrar. Y mi hijo que se joda». Sofía rió, sintiéndose ligera por primera vez en semanas. Tal vez la vida estuviera apenas comenzando, después de todo. La madrugada había sido larga, y Sofía se despertó asustada con el silencio. Mateo siempre se despertaba cada 3 horas para mamar, pero esta vez había dormido durante 5 horas seguidas. Cuando se levantó para verificar, encontró al bebé con un tono amarillento en la piel que la hizo correr al cuarto de doña Guadalupe. «Doña Guadalupe, despierte. Hay algo mal con Mateo». La suegra saltó de la cama, poniéndose la bata apresuradamente. «¿Qué pasó, hija?» «¿Qué sucedió?» «Está amarillo. Mire el color de su piel». Sofía sostenía al bebé contra el pecho, su voz cargada de pánico. Doña Guadalupe encendió la lámpara y examinó a Mateo con cuidado. «Calma, Sofía. Puede ser ictericia. Es común en recién nacidos». «¿Ictericia es grave?» «Puede serlo si no se trata. Vamos al hospital, ahora». Sofía no podía parar de temblar mientras se vestía. Acababa de encontrar un rumbo para su vida. Acababa de probar que podía mantenerse. Y ahora Mateo estaba enfermo. La culpa la consumía. ¿Habría sido el estrés? ¿El bebé habría sentido toda la tensión de la separación? «Para con eso», dijo doña Guadalupe, percibiendo sus pensamientos. «La ictericia no tiene nada que ver con el estrés.
Es una condición médica normal. El trayecto hasta el hospital fue una eternidad. Sofía sostenía a Mateo en brazos, observando cada respiración, cada movimiento. El bebé parecía más somnoliento de lo normal, y eso la aterrorizaba aún más. Dios mío, ¿y si es grave? ¿Y si necesita quedarse internado? Sofía murmuraba, más para sí misma que para doña Guadalupe. Vamos a esperar a que el médico lo examine antes de desesperarnos. En la emergencia pediátrica, después de 2 horas de espera que parecieron una eternidad, finalmente fueron atendidas. El médico, un hombre joven de bata blanca, examinó a Mateo con cuidado. Es ictericia fisiológica, explicó, haciendo anotaciones en la historia clínica. Común en recién nacidos. El hígado aún está inmaduro para procesar toda la bilirrubina. ¿Pero estará bien?, preguntó Sofía, aún sintiendo el corazón acelerado. Estará perfecto. Vamos a hacer algunas sesiones de fototerapia. Es un tratamiento con luz especial que ayuda a descomponer la bilirrubina. Simple y eficaz. Sofía sintió que las lágrimas venían a sus ojos, esta vez de alivio. ¿No necesitará quedarse internado? No. Pueden hacer el tratamiento en casa, con visitas diarias para seguimiento. Salieron del hospital con una máquina de fototerapia alquilada y una serie de instrucciones. Mateo necesitaría estar bajo la luz durante varias horas al día, usando solo un pañal y anteojos de protección especiales. «Parece un astronauta», comentó doña Guadalupe, intentando arrancarle una sonrisa a Sofía mientras instalaban el equipo en la habitación. Sofía consiguió sonreír, pero el susto la había afectado más de lo que esperaba. Ver a Mateo vulnerable, enfermo, aunque fuera algo simple, había despertado en ella un instinto protector feroz que no sabía que poseía. «No puedo pasar por esto sola», murmuró, observando al bebé bajo la luz azul. «¿Y si sucede algo más grave? ¿Y si no sé qué hacer? Sofía, no está sola, yo estoy aquí. Pero usted no puede quedarse para siempre, doña Guadalupe. Tiene su propia vida, su propia casa. Mi vida está aquí ahora, con ustedes dos, al menos hasta que te sientas más segura». Sofía miró a la suegra sintiendo una inmensa gratitud. «Gracias. Sé que no es su obligación. No es obligación, es elección. Eres como una hija para mí, Sofía. Y Mateo es mi nieto». El teléfono sonó en ese momento, y Sofía contestó distraída, aún concentrada en el bebé. «¿Sofía? Soy yo». La voz de Carlos sonó diferente, más suave. «Mi madre me contó sobre Mateo. ¿Cómo está?» Sofía dudó. Era la primera vez que Carlos preguntaba por el hijo desde el día en que pidió el divorcio. «Está bien, es ictericia, pero el médico dijo que es normal. ¿Puedo ir a verlo?» «Carlos». Sofía miró a doña Guadalupe, que hacía gestos negativos enérgicamente. «Está durmiendo. El tratamiento es delicado, no puede haber mucho movimiento en la habitación». «Sofía, es mi hijo también. Tengo derecho a verlo cuando está enfermo». «Tuviste una semana entera para ver a tu hijo, Carlos. Elegiste quedarte con tu novia. No mezcles las cosas. Lo que pasó entre nosotros no tiene nada que ver con mi relación con Mateo». Sofía sintió la rabia familiar subiendo, pero esta vez había algo más, una certeza fría, calculadora. «Tiene todo que ver, Carlos. Abandonaste a la familia cuando tu hijo más necesitaba estabilidad. Ahora que está enfermo, ¿quieres aparecer como padre preocupado?» «Sofía, nunca abandoné a Mateo». «¿No? Entonces, ¿dónde estabas cuando nació? ¿Dónde estabas cuando llegamos del hospital? ¿Dónde estabas cuando lloró toda la noche en la primera semana de vida?» Carlos quedó en silencio del otro lado de la línea. «Carlos, cuando decidas ser padre de verdad, hablamos. Hasta entonces voy a proteger a mi hijo de más decepciones». Sofía colgó el teléfono, sorprendida con la firmeza de su propia voz. Doña Guadalupe la observaba con aprobación. «Muy bien, Sofía. Muy bien. ¿Hice bien? Hiciste bien. Ser padre no es solo cuestión de biología. Es estar presente, es dar seguridad, es priorizar al niño. Mi hijo aún no entendió eso». Sofía volvió su atención a Mateo, que dormía tranquilamente bajo la luz terapéutica. En ese momento, tomó una decisión que lo cambiaría todo. No importaba lo que sucediera,
Ella sería lo suficientemente fuerte para proteger a su hijo de cualquier cosa, incluso del propio padre, si fuera necesario. El teléfono sonó nuevamente, pero esta vez simplemente lo desconectó sin contestar. Tenía cosas más importantes que hacer que discutir con Carlos. Tenía un hijo que cuidar y una vida que reconstruir. No es muy grande, pero tiene buena ventilación y mucha luz natural, dijo la señora mayor que mostraba el pequeño departamento. Y el alquiler cabe en tu presupuesto. Sofía caminó por el espacio de 40 metros cuadrados, cargando a Mateo en brazos. Era solo una habitación, una cocina americana y un baño, pero las ventanas grandes daban a un patio interior lleno de árboles. No era lo que había soñado para criar a su hijo, pero era independencia. ¿Puedo trabajar aquí?, preguntó observando la pared donde podría instalar una mesa de dibujo. Claro, querida. Dijiste que eres arquitecta, ¿verdad? ¡Qué profesión tan bonita! Mi difunto marido era ingeniero. Siempre respetó mucho a los arquitectos. Doña Guadalupe, que había insistido en acompañar la visita, caminaba por el pequeño espacio con una expresión preocupada. Sofía, ¿estás segura de que esto es suficiente para ustedes dos? Doña Guadalupe, es lo que puedo pagar ahora. Y mire cuánta luz tiene. Sofía se acercó a la ventana, observando cómo el sol de la mañana inundaba el ambiente. Es perfecto para Mateo. Le encantará despertar con esta claridad. La verdad era que Sofía había calculado todo minuciosamente. Con los 15,000 pesos del primer proyecto, más los 2 nuevos trabajos que consiguió a través de las recomendaciones de Alejandra, tendría dinero suficiente para el depósito, los primeros meses de alquiler y algunos muebles básicos. ¿Cuándo te gustaría mudarte?, preguntó la propietaria. Lo más pronto posible, hoy mismo si es posible. Doña Guadalupe la llevó a un rincón. Sofía, no necesitas salir corriendo así. Puedes quedarte en casa el tiempo que quieras. No puedo, doña Guadalupe, no después de lo de ayer. El día anterior, Carlos había aparecido en casa sin avisar, esta vez acompañado de un abogado. Quería formalizar la separación, definir las visitas a Mateo, establecer los términos de la pensión. Había actuado como si fuera el dueño de la situación, como si Sofía fuera solo un obstáculo a sortear. 500 pesos de pensión, había dicho, como si fuera un favor. Es lo que puedo pagar en este momento. ¿500 pesos? Había repetido Sofía, incrédula. Carlos, ganas 4,000 pesos al mes. Tengo otros gastos ahora. Nuevo departamento, nuevos compromisos. Los nuevos compromisos tenían nombre: Fernanda. Carlos estaba manteniendo a la novia, pagando sus cuentas, mientras ofrecía migajas para su propio hijo. No acepto, había dicho Sofía, sorprendiendo a todos en la sala. 1,500 es lo mínimo aceptable. Sofía, no estás en posición de hacer exigencias, había intervenido el abogado de Carlos. Tu marido está siendo generoso. ¿Generoso? Sofía se había levantado, aún sosteniendo a Mateo. Está ofreciendo 500 pesos para mantener a su hijo. Gasto más que eso solo en pañales y leche en polvo. La discusión se había extendido por horas, con Carlos negándose a pagar más de 800 pesos. Sofía había comprendido que no era solo una cuestión financiera, era un intento de mantenerla dependiente, vulnerable. Voy a alquilar, le dijo Sofía a la propietaria. ¿Puedo firmar el contrato hoy? Claro, querida. Voy a buscar los papeles. Cuando quedaron solas, doña Guadalupe se sentó en la única silla del pequeño departamento. Sofía, ¿estás segura de esto? ¿No es huir de los problemas? No es huir, doña Guadalupe. Es tomar control de mi vida. Sofía se acercó a la ventana nuevamente, observando a un niño jugando en el patio. Mientras viva en la casa donde viví con Carlos, seguiré siendo la exesposa de él. Aquí soy solo Sofía, arquitecta y madre de Mateo, pero es tan pequeño. Por ahora, conforme consiga más clientes, puedo buscar un lugar más grande. Pero necesito empezar por algún lado. La propietaria volvió con los contratos, y Sofía firmó sin dudar. Cuando salieron del edificio, se sentía más ligera de lo que se había sentido en meses. Vamos de compras, le dijo a doña Guadalupe. Necesitamos una cama, una cuna portátil, una mesa de trabajo. Sofía, ¿tienes dinero para todo esto? Tengo. ¿Y sabes por qué?
Porque estoy trabajando nuevamente. Porque no estoy esperando que nadie me mantenga. Pasaron toda la tarde recorriendo tiendas de muebles usados y bazares. Sofía compró solo lo esencial: una cama individual, una cuna simple, una mesa de madera que serviría como mesa de trabajo, 2 sillas y algunos utensilios básicos de cocina. No es mucho, dijo, observando las compras en el maletero del coche de doña Guadalupe. Pero es nuestro, Mateo. Todo aquí fue comprado con el dinero que tu mamá ganó trabajando. Cuando llegaron al departamento al final de la tarde, Sofía comenzó a organizar todo con una energía que sorprendió incluso a ella misma. Montó la cuna cerca de la ventana, posicionó la mesa de trabajo para aprovechar la luz natural, organizó la pequeña cocina con la precisión de quien sabía que cada centímetro importaba. «Listo», dijo, colocando a Mateo en la cuna nueva. «Bienvenido a nuestro nuevo hogar». Doña Guadalupe miraba todo con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Vas a estar bien aquí sola?» «Voy a estar mejor que bien. Voy a estar libre». Esa noche, después de que doña Guadalupe se fue, Sofía se sentó en la única silla del departamento, observando a Mateo dormir. El silencio era diferente del silencio de la casa anterior. No había tensión, no había miedo de lo que podría suceder. Era el silencio de la paz. Tomó su cuaderno de anotaciones y escribió la fecha en la parte superior de una página nueva. Primer día de la vida nueva. Debajo, comenzó a enumerar sus objetivos: terminar los 3 proyectos en curso, conseguir al menos 2 nuevos clientes por mes, aumentar el ingreso a 1,000 pesos mensuales hasta fin de año. Cuando terminó de escribir, miró alrededor del pequeño departamento. Era simple, era básico, pero era un logro. Era el primer paso hacia una vida que sería construida por ella misma, ladrillo por ladrillo, proyecto por proyecto. «Lo logramos, Mateo», susurró al bebé, que dormía tranquilamente. «Realmente lo logramos». Y por primera vez en meses, Sofía durmió profundamente, sin miedo a lo que el mañana pudiera traer. 3 meses después de la mudanza al departamento, Sofía había establecido una rutina que funcionaba como un reloj suizo. Se despertaba a las 6, amamantaba a Mateo, trabajaba hasta que él se despertara nuevamente, y así sucesivamente. Sus proyectos comenzaron a ganar reconocimiento, y el teléfono sonaba con más frecuencia cada semana. Fue durante una de esas mañanas productivas que doña Guadalupe apareció en la puerta, con una expresión que Sofía no conseguía descifrar. «Doña Guadalupe, qué sorpresa. Pensé que solo vendría el jueves». «Sofía, necesitaba contarte algo personalmente». La suegra entró en el pequeño departamento, que ahora estaba mucho más acogedor, con plantas, cortinas coloridas y algunos cuadros que Sofía había comprado en un bazar. «Es sobre Carlos». Sofía sintió que el estómago se le contraía. «¿Pasó algo?» «Perdió el trabajo». «¿Cómo que perdió el trabajo?» Doña Guadalupe se sentó en la silla junto a la mesa de trabajo, donde Sofía había esparcido los planos de una nueva casa. Comportamiento inadecuado en el trabajo. Aparentemente, andaba llegando tarde, saliendo más temprano, discutiendo con clientes. Sofía procesó la información lentamente. Carlos siempre había sido meticuloso con el trabajo, casi obsesivo. ¿Él te contó esto? No, ya no me cuenta nada. Me enteré por la vecina que conoce a la secretaria de su oficina. Doña Guadalupe suspiró. Sofía, hay más. ¿Más qué? Fernanda terminó con él. Sofía dejó de dibujar y miró a la suegra. ¿Cuándo? La semana pasada. Parece que encontró a otro, un empresario con más dinero. Doña Guadalupe sacudió la cabeza. Mi hijo está destruido. Una parte de Sofía, una parte muy pequeña, sintió un destello de lástima, pero rápidamente fue reemplazado por una sensación extraña, casi como alivio. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Quiere hablar contigo. Dice que cometió un error, que quiere intentarlo de nuevo. No. La respuesta salió más rápida de lo que Sofía esperaba. No, doña Guadalupe, no voy a hablar con él. Sofía es el padre de Mateo. Y ahora que ya no tiene la influencia de esa mujer. Doña Guadalupe, con todo respeto, pero Carlos no tomó las decisiones que tomó por influencia de Fernanda. Él la eligió a ella. Eligió abandonarme cuando más lo necesitaba. Eligió ofrecer 500 pesos de pensión para su propio hijo.
Sofía se levantó y fue hasta la ventana, observando el patio donde ahora conocía a todos los niños que jugaban. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros, doña Guadalupe? Cuando perdí todo, luché. Aprendí a arreglármela sola, aprendí a trabajar con un bebé en brazos, aprendí a ser independiente. Carlos, cuando perdió todo, quiere volver corriendo a lo que tenía antes. Pero está arrepentido, Sofía, verdaderamente arrepentido. ¿Arrepentido de qué? ¿De haberme dejado? ¿O de haber perdido a la novia y el trabajo? Sofía volvió a la mesa de trabajo tomando el lápiz nuevamente. Porque si estuviera realmente arrepentido, habría percibido el error cuando yo estaba llorando sola en el hospital, cuando volví a casa con Mateo y él trajo a la amante para humillarme, cuando tuve que mudarme a un departamento de 40 metros cuadrados porque él se negaba a pagar una pensión decente. Doña Guadalupe quedó en silencio por un momento, observando a Sofía trabajar. Has cambiado, Sofía. Estás más fuerte. Tuve que cambiar. No tenía opción. Sofía terminó de dibujar una línea y miró a la suegra. Doña Guadalupe, no tengo rabia contra Carlos. Ya no. Pero tampoco tengo amor por él. Eligió salir de mi vida cuando más lo necesitaba. Ahora aprendí a vivir sin él. ¿Y Mateo? ¿No tiene derecho a conocer a su padre? Tiene, pero en los términos de la justicia, no en los míos. Sofía señaló una pila de papeles en la esquina de la mesa. Mi abogado ya presentó la solicitud de regulación de visitas. Carlos puede ver a su hijo una vez por semana, durante 4 horas, siempre en presencia de alguien de confianza. ¿No confías en él con su propio hijo? Doña Guadalupe, un hombre que abandona a la familia cuando el bebé tiene 3 días de vida, no demuestra exactamente confiabilidad paternal. El teléfono sonó en ese momento, y Sofía contestó con su voz profesional habitual. Sofía Arquitectura, buenos días. Sofía, soy Patricia. ¿Te acuerdas de mí? Soy amiga de Alejandra. Ella me pasó tu contacto. Claro, Patricia, ¿en qué puedo ayudarte? Me gustaría contratarte para diseñar mi casa nueva. Compré un terreno y necesito algo especial. ¿Tienes disponibilidad? Sofía miró su agenda que estaba cada vez más llena. Sí, tengo. ¿Podemos programar una conversación para la próxima semana? Después de marcar la reunión, Sofía colgó el teléfono y volvió al trabajo. Doña Guadalupe la observaba con una expresión pensativa. Estás realmente bien, ¿verdad? Estoy, doña Guadalupe. Por primera vez en años estoy realmente bien. ¿Y si Carlos consigue un nuevo empleo? ¿Y si cambia de verdad? Sofía dejó de dibujar y miró directamente a la suegra. Doña Guadalupe, voy a hacerle una pregunta. Cuando Carlos me abandonó, ¿quién me ayudó? Cuando no tenía dinero para el alquiler, ¿quién me apoyó? Cuando Mateo se enfermó, ¿quién estaba aquí? Tú misma, respondió doña Guadalupe en voz baja. Exacto, yo misma. Aprendí que puedo contar conmigo misma, que puedo mantener a mi hijo sola, que puedo construir una carrera desde cero. Sofía sonrió. Doña Guadalupe, ya no necesito a Carlos, y sabe que es lo más liberador. Ya no lo quiero en mi vida como marido. Esta versión de mí que existe ahora no combinaría con la versión de él que existe ahora. Doña Guadalupe asintió lentamente. Tienes razón, Sofía. Completamente razón. Ahora, si quiere ser padre de Mateo, tendrá que probar que cambió. No para mí, sino para su hijo. Cuando doña Guadalupe se fue, Sofía volvió al trabajo con una sensación de paz. No era cruel, no era vengativa, era simplemente una mujer que había aprendido a valorar su propia fuerza, y esa fuerza, descubrió, valía más que cualquier arrepentimiento tardío. «Mamá, mira esto», gritó Sofía al teléfono, sosteniendo una revista de arquitectura con una mano mientras equilibraba a Mateo en brazos con la otra. Mi casa está en la portada de la revista Casa en Diseño. Del otro lado de la línea, su madre gritó de emoción. Mi hija en la portada de una revista, no lo puedo creer. ¿Cómo sucedió? Sofía sonrió, observando la foto a doble página del proyecto que había hecho para Patricia. Una casa moderna de líneas simples, pero con un jardín interior que se integraba perfectamente con todos los ambientes. La clienta quedó tan feliz con el resultado que envió las fotos a la revista. Se interesaron en la historia. La casa con sol, proyecto de joven arquitecta conquista por su funcionalidad y poesía.
¿Y hay foto tuya? Sí. Una página entera hablando sobre mí y mi arquitectura sensible a las necesidades de la familia moderna. Sofía rió. Mamá, después de todo lo que pasó, nunca imaginé que podría llegar hasta aquí. Hija, siempre tuviste talento. Lo que faltaba era oportunidad. Sofía caminó hasta la ventana del departamento, que ahora tenía cortinas nuevas y algunas plantas que hacían toda la diferencia en el ambiente. En los últimos 6 meses había transformado no solo el espacio, sino la propia vida. 5 proyectos concluidos, 3 en curso, y ahora este artículo en la revista que ya estaba generando llamadas de clientes interesados. Mamá, hay una cosa más. Decidí ir a visitarte el mes que viene. Mateo y yo. ¿En serio? Ay, Sofía, hace tanto tiempo que no veo a mi nieto. Es que ahora puedo pagar el viaje sin apretar el presupuesto. Y quiero que veas cómo creció Mateo. Como si entendiera que hablaban de él, Mateo soltó una risita, agarrando la revista con sus manitas curiosas. A los 8 meses, ya se sentaba solo y demostraba una personalidad alegre que derretía el corazón de Sofía todos los días. ¿Y Carlos? ¿Cómo está reaccionando a todo este éxito tuyo? Sofía suspiró. Mamá, Carlos está perdido. Está viviendo con doña Guadalupe de nuevo, aún sin empleo fijo. Intenta ver a Mateo una vez al mes cuando puede. ¿Una vez al mes? Tiene derecho a una visita por semana, pero aparece cuando quiere. La última vez llegó 2 horas tarde y pasó el tiempo entero al teléfono resolviendo unos trabajos freelance. Sofía sacudió la cabeza. Mateo ni siquiera se inmuta cuando se va. Es triste, pero es la realidad. El interfono sonó, interrumpiendo la conversación. Sofía se despidió de su madre y fue a atender. Era el portero avisando que tenía un paquete para ella. «¿Puede subir, por favor?» Minutos después, un mensajero aparecía en la puerta con un ramo de flores gigantesco. «¿Sofía Ramírez?» «Soy yo. Entrega para usted». Sofía tomó el ramo, curiosa. La tarjeta decía: «Felicidades por el éxito merecido. Eres inspiración para todas nosotras. Tus clientas y amigas». Estaba firmado por Patricia, Alejandra y 5 mujeres más para quienes había hecho proyectos en los últimos meses. «Mira, Mateo, la gente está orgullosa de tu mamá». Mateo babeaba en su propio babero, sonriendo a las flores coloridas. Sofía estaba arreglando el ramo en un florero cuando el teléfono sonó. «Sofía, soy Marcela, de la revista Casa en Diseño. ¿Tienes un minuto?» «Claro. Gracias por el hermoso artículo que hicieron». «No hay de qué, fue un placer. Sofía, te llamo porque recibimos varias llamadas de lectores queriendo conocer tu trabajo. ¿Te interesaría escribir una columna mensual para la revista? Sería sobre arquitectura residencial con enfoque en familias». Sofía casi dejó caer el teléfono. «Una columna mensual. Sería remunerada, claro. 1,000 pesos por columna, más la visibilidad para tus proyectos. ¿Qué opinas?» «Yo acepto». «Claro que acepto». «Perfecto. ¿Puedo pasar por tu casa mañana para conversar sobre los detalles?» Después de colgar, Sofía tomó a Mateo en brazos y bailó por la sala. «Mi amor, tu mamá va a ser columnista de una revista. ¿Puedes creerlo?» Mateo rió, encontrando graciosa la emoción de su madre. Sofía estaba en el auge de la felicidad cuando sonó el timbre. Pensando que sería doña Guadalupe, que había prometido pasar para ver la revista, abrió la puerta sonriendo. Era Carlos. Estaba diferente, más delgado, con barba por hacer, ropa arrugada. Nada que ver con el hombre impecablemente vestido que ella había conocido. «Sofía», dijo él, su voz cansada. «¿Puedo entrar?» Sofía dudó, instintivamente sosteniendo a Mateo con más fuerza. «Carlos, deberías haber avisado que venías». «Lo sé, perdón, es que vi el artículo de la revista y...» miró al suelo. «Necesitaba hablar contigo. Si es sobre Mateo, está bien, creciendo, saludable. No es solo sobre él. Es sobre nosotros». Sofía sintió un cansancio familiar. «Carlos, ya hablamos sobre esto, ya no hay nosotros». «Sofía, por favor, escúchame. 5 minutos. Déjame entrar y explicarte lo que me pasó en todo este tiempo». Sofía lo miró. Realmente lo miró. Vio a un hombre quebrado, diferente del hombre arrogante que había traído a la amante dentro de la casa de ellos. Pero también vio algo que la incomodó.
Esperaba que ella sintiera lástima, que la vulnerabilidad de él despertara en ella el instinto de cuidar que siempre había tenido. «Está bien», dijo finalmente. 5 minutos. Pero Mateo se queda conmigo. Carlos entró en el departamento y miró alrededor sorprendido. El espacio pequeño estaba acogedor, lleno de vida. Plantas, libros, dibujos en las paredes, juguetes de Mateo organizados en un rincón. Está bonito aquí», dijo. «Gracias. Sofía, quería pedirte disculpas por todo. Arruiné nuestra familia, arruiné nuestra vida, y ahora estoy pagando por eso». Sofía se sentó en el sillón, aún sosteniendo a Mateo. «Carlos, acepto tus disculpas, pero si viniste aquí esperando que eso cambie algo entre nosotros, te vas a decepcionar. No sería posible intentarlo de nuevo. ¿Por nuestra familia?». Sofía lo miró por un largo momento. «Carlos, ¿sabes cuál fue la diferencia entre nosotros dos cuando todo se derrumbó? Cuando tú perdiste todo, te rendiste. Cuando yo perdí todo, construí una vida nueva. Estás aquí pidiendo volver al pasado. Yo estoy viviendo el futuro». Carlos bajó la cabeza. «Entonces no hay forma». «No la hay, pero Carlos…» Él levantó los ojos. «Si quieres ser un padre de verdad para Mateo, esta puerta siempre estará abierta, solo como padre. Nada más». Después de que se fue, Sofía miró a Mateo, que observaba todo con sus ojos curiosos. «¿Sabes, mi amor? Tu mamá aprendió algo importante hoy. Perdón no significa vuelta, significa paz». Y por primera vez desde la separación, Sofía se sintió realmente libre del pasado. El auditorio del Centro Cultural estaba lleno. Sofía observaba a las mujeres que ocupaban todas las sillas, algunas con bebés en brazos, otras claramente embarazadas, muchas con esa expresión de quien carga el peso de decisiones difíciles. Ajustó el micrófono y respiró profundo. «Buenas tardes. Mi nombre es Sofía Ramírez. Soy arquitecta, madre soltera, y hace un año mi vida se derrumbó completamente». El silencio en el auditorio era absoluto. Algunas mujeres se inclinaron hacia adelante, interesadas. Hace un año y medio, llevaba 8 años casada, tenía una casa hermosa, un marido que amaba, y finalmente había conseguido quedar embarazada después de 6 años de tratamientos. Creía que mi vida estaba completa. Sofía hizo una pausa, mirando los rostros atentos. 3 días después de que nació mi hijo, mi marido me pidió el divorcio. Trajo a la amante dentro de nuestra casa, frente a mi suegra, mientras yo aún tenía los puntos de la cesárea. Un murmullo recorrió el auditorio. Algunas mujeres sacudieron la cabeza, reconociendo el dolor. Podría haberme amargado. Podría haber pasado el resto de mi vida quejándome de lo que él me hizo, pero tenía un bebé en brazos que me necesitaba entera, no rota. En la primera fila, doña Guadalupe sonreía orgullosa, sosteniendo a Mateo en brazos. El bebé, ahora con 10 meses, observaba todo con curiosidad. ¿Saben lo que hice? Tomé un cuaderno viejo y comencé a anotar todo. Cada humillación, cada dificultad, cada pequeña victoria. No para guardar rencor, sino para no olvidar de dónde venía y hacia dónde quería ir. Sofía hizo clic en el control remoto, y una foto de su antiguo departamento de 40 metros cuadrados apareció en la pantalla detrás de ella. Este fue mi primer hogar como madre soltera. 40 metros cuadrados, una cuna usada, una mesa que servía de oficina de arquitectura durante el día y mesa de cena por la noche. Hizo clic nuevamente. La pantalla mostró la foto de una casa moderna, con jardines integrados y mucha luz natural. Y este es el proyecto que me puso en la portada de la revista Casa en Diseño el mes pasado, 6 meses después de mudarme a aquel pequeño departamento. El auditorio estalló en aplausos. Sofía esperó a que volviera el silencio. Pero no estoy aquí para hablar sobre éxito profesional. Estoy aquí para hablar sobre algo mucho más importante. Cómo aprendí a no necesitar perdón para seguir adelante. Una mujer en la tercera fila levantó la mano. Sofía, ¿perdonaste a tu exmarido? Sofía sonrió. Esa es la pregunta que todos hacen. Y la respuesta es, no lo sé. Dejé de preocuparme por eso. ¿Cómo así? Descubrí que estar esperando sentir perdón era solo otra forma de mantener mi vida en función de él. Perdonar o no perdonar aún era sobre él.
sobre lo que me hizo. Sofía se alejó del podio caminando más cerca del público. Entonces decidí que mi vida sería sobre mí y sobre mi hijo, sobre lo que íbamos a construir juntos. Una joven embarazada al fondo del auditorio levantó la mano. ¿Pero no tuviste miedo de criar a tu hijo sola? Morí de miedo, todos los días. Pero, ¿sabes qué descubrí? El miedo es solo miedo. Podemos tener miedo y actuar de todos modos. Sofía sonrió. Mi hijo hoy tiene 10 meses. Dio sus primeros pasos la semana pasada en mi nueva oficina, mientras yo trabajaba en un proyecto. ¿Sabes qué hizo después? Rió e intentó de nuevo. El auditorio rió junto con ella. Los niños no saben que algunas cosas son imposibles. Aprendí con mi hijo que los adultos también pueden olvidar que algunas cosas son imposibles. Una mujer en la segunda fila se levantó. Sofía, ¿tu exmarido intenta acercarse a ustedes? Sofía dudó por un momento. Lo intenta, pero establecí límites claros. Puede ser padre de Mateo, pero no puede ser más una fuente de inestabilidad en nuestra vida. Mateo necesita consistencia, no promesas rotas. ¿Y si cambiara de verdad? Entonces me alegraría por él. Pero mi vida ya no depende de sus elecciones. Construí una vida que funciona independientemente de lo que él haga o deje de hacer. Una mujer mayor se levantó. Sofía, ¿cuál es tu consejo para una mujer que está viviendo lo que tú viviste? Sofía volvió al podio y miró a Mateo, que aplaudía en el regazo de doña Guadalupe. Primero, anota todo, cada dificultad, cada superación. Se sorprenderán con lo capaces que son. Segundo, no esperen estar listas para actuar. Nadie está nunca completamente lista. Tercero, encuentren algo que hagan bien y háganlo aún mejor. Para mí fue la arquitectura. Para ustedes puede ser cualquier cosa. Hizo una pausa organizando sus pensamientos. Pero lo más importante, no construyan una vida nueva para probar nada a nadie. Construyan porque ustedes y sus hijos merecen una vida plena, feliz y estable. Construyan porque son más fuertes de lo que imaginan. El auditorio se puso de pie en aplausos. Sofía sintió que los ojos se le humedecían. Un año antes, estaba llorando sola en el hospital. Ahora, estaba inspirando a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Después de la charla, mientras saludaba a las mujeres que hacían fila para hablar con ella, Sofía se dio cuenta de que había encontrado algo que no esperaba. Propósito. «Mamá», susurró a Mateo cuando finalmente lo tomó en brazos. «Creo que vamos a ayudar a muchas personas». Mateo sonrió y agarró su collar, como si estuviera completamente de acuerdo. Doña Guadalupe se acercó, los ojos brillando de orgullo. «Sofía, estuviste perfecta. Tu madre estaría tan orgullosa». ¿Estaría? Está orgullosa. Estoy segura. Sofía miró alrededor del auditorio, viendo a mujeres conversando entre sí, intercambiando experiencias, creando una red de apoyo. «Doña Guadalupe, creo que encontré mi misión». «¿Cuál?» «Mostrar a otras mujeres que es posible reconstruir, que es posible ser feliz después de la tormenta». Y en ese momento, Sofía supo que su historia apenas estaba comenzando. La cafetería de la librería estaba movida aquella tarde de sábado. Sofía hojeaba una revista de decoración, mientras Mateo jugaba en el suelo a su lado con algunos bloques de madera coloridos. Con casi 12 meses, ya gateaba por todas partes y se había convertido en su compañía constante los fines de semana. «¿Sofía?» Ella levantó los ojos y casi derramó la taza. Fernanda estaba allí, parada junto a la mesa, muy diferente de la mujer arrogante que había conocido un año antes. Estaba más delgada, el cabello rubio ahora con raíces visibles, y usaba ropa sencilla, sin las marcas de lujo de antes. «Fernanda». Sofía no podía ocultar la sorpresa. «Hola, ¿puedo sentarme? Solo por un minuto». Sofía dudó, pero señaló la silla vacía. Mateo miró a la mujer desconocida con curiosidad. Luego volvió su atención a los juguetes. «Está hermoso», dijo Fernanda, observando al niño. «Creció mucho». «Gracias». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Fernanda jugaba nerviosamente con el asa del bolso sencillo que llevaba. «Sofía, sé que no tienes ningún motivo para escucharme,
pero necesitaba hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre lo que te hice, a ti, a tu familia. Fernanda respiró hondo. Quería pedirte disculpas. Sofía la observó por un momento. Había algo diferente en la voz de Fernanda, una vulnerabilidad que no estaba allí antes. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Todo cambió. Fernanda sonrió amargamente. Descubrí lo que es ser abandonada cuando más necesitas a alguien. Descubrí lo que es no tener dinero para pagar el alquiler. Descubrí lo que es ser descartada cuando ya no sirves. Mateo gateó hasta Sofía y se apoyó en su pierna, intentando levantarse. Ella lo tomó en brazos automáticamente, ofreciéndole un pedazo de galleta. Fernanda, lamento lo que pasaste, pero no, déjame terminar. Por favor. Fernanda se inclinó hacia adelante. Sofía, cuando estaba con Carlos, pensaba que eras débil. Pensaba que te aferrabas a un hombre que no te quería por comodidad, por miedo a quedarte sola. Sofía sintió que la rabia familiar subía, pero se mantuvo calmada. Estaba equivocada, continuó Fernanda. Completamente equivocada, no eras débil, eras leal, amabas de verdad. Y yo destruí eso porque podía. Fernanda, déjame hablar, por favor. Después nunca más tendrás que verme en la vida. Fernanda se limpió los ojos con el dorso de la mano. Cuando Ricardo me dejó, entendí todo. Entendí lo que sentiste cuando Carlos te abandonó. Entendí la humillación, la desesperación, la sensación de que el suelo desaparecía bajo tus pies. Sofía miró a Mateo, que observaba a Fernanda con curiosidad infantil, ajeno a la tensión del momento. Vi el artículo sobre ti en la revista, continuó Fernanda. Vi cómo reconstruiste tu vida, cómo estás criando a tu hijo, cómo te volviste referencia en tu área, y pensé, esa mujer es todo lo que yo no supe ser. Fernanda, no sé qué quieres que te diga. No quiero que digas nada. Solo quería que supieras que reconozco lo que hice. Destruí una familia, lastimé a una mujer que no me hizo ningún mal, y contribuí a que un hombre abandonara a su propio hijo. Fernanda se levantó. No estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que sé quién es la mejor persona entre nosotras dos. Sofía quedó en silencio por un momento, procesando lo que había escuchado. Fernanda, siéntate. No hace falta, Sofía. Ya dije lo que vine a decir. Siéntate, por favor. Fernanda dudó, pero obedeció. Tienes razón en una cosa, dijo finalmente Sofía. Me lastimaste, mucho. Apareciste en la peor fase de mi vida y conseguiste hacerla aún peor. Fernanda bajó la cabeza. ¿Pero sabes qué más? También me liberaste. Fernanda levantó los ojos sorprendida. Si Carlos no me hubiera mostrado quién era realmente en ese momento, habría pasado toda mi vida casada con un hombre que no me merecía. Habría criado a mi hijo en una casa llena de mentiras. Sofía acomodó a Mateo en su regazo. Me forzaste a descubrir quién era yo realmente cuando ya no tenía a nadie para definirme. Sofía, no estoy diciendo que te perdono. No sé si perdono. Pero estoy diciendo que no conseguiste destruirme. De hecho, me ayudaste a encontrarme. Mateo comenzó a inquietarse, así que Sofía se levantó. Fernanda, espero que logres reconstruir tu vida también. Todo el mundo merece una segunda oportunidad para ser una persona mejor. Gracias, murmuró Fernanda, por escucharme, por no odiarme más de lo que ya me odio. El odio es un sentimiento muy pesado para cargar junto con un bebé y una carrera, sonrió Sofía. No queda espacio en el equipaje. Cuando Sofía salió de la librería, empujando el carrito de Mateo por la acera, se sentía extrañamente liviana. No era perdón lo que sentía por Fernanda, aún no, pero era algo parecido a la comprensión. ¿Sabes, Mateo?, le dijo al hijo, que observaba el movimiento de la calle con interés. A veces las personas que más nos lastiman son las que más nos enseñan sobre nuestra propia fuerza. Mateo aplaudió, como si estuviera de acuerdo, y Sofía rió. Vamos a casa, mi amor. Tenemos una vida hermosa esperándonos. Y por primera vez desde la separación, Sofía se sintió realmente en paz con el pasado, no porque hubiera perdonado todo, sino porque había entendido que su felicidad ya no dependía de resolver los asuntos con quien la había lastimado.
Su felicidad dependía solo de ella misma y del niño que le sonreía desde el carrito, confiando completamente en su amor y su fuerza. «Mamá, a casa». Mateo señaló el dibujo que Sofía acababa de terminar, sus palabritas aún medio enredadas pero perfectamente comprensibles para ella. «Así es, mi amor. Esta es nuestra casa nueva». Sofía sonrió, observando el proyecto que había consumido sus noches durante las últimas semanas. No era un trabajo para un cliente, era para ellos. Después de 18 meses viviendo en el pequeño departamento, Sofía finalmente había juntado dinero suficiente para dar el enganche de un terreno. No era grande, no estaba en el mejor barrio, pero era de ellos, y ella diseñaría cada centímetro con el cariño de quien estaba construyendo no solo una casa, sino un hogar definitivo. «Mira aquí, Mateo», dijo, tomándolo en brazos y señalando el dibujo. «Esta será tu habitación, con una ventana grande para que veas los árboles. Y aquí será la oficina de mamá, muy cerca de la sala, para que pueda trabajar y vigilarte al mismo tiempo». Mateo tocó el papel con curiosidad, dejando pequeñas marcas con los deditos aún sucios de pintura al temple. «Sofía, ¿puedo entrar?» Doña Guadalupe apareció en la puerta cargando una bolsa que olía a comida casera. «Claro, doña Guadalupe. ¿Trajo almuerzo otra vez?» «Sí. Has estado trabajando demasiado, necesitas alimentarte bien». La suegra se acercó a la mesa y observó el proyecto. «Dios mío, Sofía, qué cosa tan hermosa. ¿Es la casa para ustedes?» «Sí. Conseguí cerrar la compra del terreno la semana pasada». Sofía no podía ocultar el orgullo en su voz. «Será pequeña pero funcional. 2 habitaciones, oficina integrada con la sala, cocina americana y un jardincito al fondo para que Mateo juegue». Doña Guadalupe estudió el dibujo con atención. «Sofía, esto está perfecto. Cada detalle pensado con tanto cariño». «Pasé 1 año y medio soñando con esta casa, doña Guadalupe. Todas las noches, después de que Mateo se dormía, dibujaba un pedacito, cambiaba, mejoraba, adaptaba». Mateo comenzó a inquietarse, así que Sofía lo puso en el suelo con algunos juguetes. El niño, ahora con 14 meses, caminaba con seguridad y hablaba varias palabras. «¿Y Carlos lo sabe?», preguntó doña Guadalupe. Sofía suspiró. Era una conversación que sabía que tendría que tener en algún momento. «Aún no le conté, pero tendrá que saberlo, ¿no? Mateo se va a mudar. ¿Cómo está reaccionando a las visitas?» «Mejor. Está más presente, más puntual. Creo que perder el trabajo y a Fernanda lo hizo repensar algunas prioridades». Sofía organizó los dibujos en la mesa. «Pero aún es inconsistente. Hace 2 semanas no apareció porque tenía una entrevista de trabajo». Mateo lo esperó en la ventana. Doña Guadalupe sacudió la cabeza. «Mi hijo aún no entendió que ser padre no es algo que haces cuando te sobra tiempo». El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Sofía contestó con su voz profesional habitual. «Sofía Arquitectura, buenas tardes». «Sofía, soy Valeria del programa Mujeres de Éxito de TV Azteca. ¿Cómo estás?» Sofía parpadeó sorprendida. «Bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte?» «Nos gustaría hacer un reportaje sobre ti para nuestro programa, la historia de la arquitecta que reconstruyó su vida después de la separación y hoy es referencia en proyectos residenciales. ¿Te interesaría? ¿Un reportaje en la televisión?» «Sí. Se filmaría en tu casa actual y también te acompañaríamos en algunas consultas con clientes. La idea es mostrar cómo concilias maternidad y carrera de forma independiente». Sofía miró a Mateo, que jugaba tranquilamente en el suelo, y luego a los dibujos de la casa nueva esparcidos por la mesa. «¿Cuándo sería?» «La semana que viene, si es posible. Sabemos que eres una mujer ocupada». Después de acordar los detalles y colgar, Sofía se quedó mirando el teléfono, aún procesando lo que había sucedido. «¿Qué pasó?», preguntó doña Guadalupe. «Van a hacer un reportaje sobre mí en la televisión, en el programa Mujeres de Éxito». «Sofía, qué maravilla». Doña Guadalupe tomó a Mateo en brazos, que rió con la emoción de la abuela. «Te mereces todo este reconocimiento». Sofía sonrió, pero una preocupación la golpeó. «Doña Guadalupe, será una buena idea. ¿Y si a Carlos no le gusta la exposición? ¿Y si eso afecta la custodia de Mateo?» «Sofía, no hiciste nada malo.
Reconstruiste tu vida con dignidad, criaste a tu hijo con amor, construiste una carrera respetada. ¿De qué tienes miedo? No sé, tal vez de parecer que me estoy exhibiendo, o de dar la impresión de que no necesité la ayuda de nadie. Pero no te exhibiste, trabajaste duro. Y sobre la ayuda, doña Guadalupe se sentó a su lado. Sofía, aceptar ayuda cuando la necesitaste y lograr caminar con tus propios pies después no disminuye tu logro, lo aumenta. Sofía miró a Mateo, que ahora intentaba garabatear en el papel con un lápiz demasiado grande para sus manitas. ¿Sabes qué es lo que más me asusta, doña Guadalupe? Es que a veces miro todo esto, el éxito profesional, la casa nueva, Mateo creciendo sano, y pienso, ¿merezco tantas cosas buenas? Sofía Ramírez. Doña Guadalupe habló con firmeza. Pasaste 6 años intentando quedar embarazada. Fuiste abandonada 3 días después del parto. Te mudaste a un departamento minúsculo con un bebé recién nacido. Trabajaste amamantando. Construiste una carrera desde cero. Si alguien en este mundo merece cosas buenas, eres tú. Sofía sintió que los ojos se le humedecían. Gracias, doña Guadalupe, por todo, por quedarse a mi lado cuando más la necesité. Hija, eres más hija que nuera. Y Mateo es mi nieto del corazón. Doña Guadalupe señaló los dibujos. Ahora cuéntame más de esta casa nueva. ¿Cuándo comienza la construcción? El mes que viene. En 6 meses, estaremos viviendo en nuestra propia casa, Mateo. Mateo levantó sus ojitos hacia ella y sonrió, como si entendiera perfectamente la importancia del momento. Casa, repitió, y luego volvió a sus garabatos. Sofía rió, abrazando al hijo. Así es, mi amor, nuestra casa, construida con mucho amor y mucha lucha. Y por primera vez desde que todo comenzó, Sofía se permitió soñar no solo con sobrevivir, sino con prosperar. El timbre sonó exactamente a las 8 de la noche, en el horario acordado. Sofía verificó por la mirilla y suspiró al ver a Carlos del otro lado, vistiendo un traje nuevo y cargando flores. Había algo diferente en él. Parecía más cuidado, más determinado. Carlos, dijo al abrir la puerta, sin mucho entusiasmo. Hola, Sofía. Te traje esto. Extendió el ramo de rosas blancas. ¿Puedo entrar? Sofía dudó, pero asintió. Mateo estaba durmiendo desde hacía 1 hora, así que al menos no habría interrupciones en la conversación que ella ya imaginaba que sería difícil. Carlos, si viniste para la visita con Mateo, ya está durmiendo. Llegaste en el horario que acordamos, pero no vine solo para ver a Mateo. Carlos la interrumpió. Vine a hablar contigo. Sofía puso las flores en un florero, más por educación que por aprecio. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre nuestra familia. Carlos, ya hablamos sobre esto, ya no hay nosotros. Sofía, escúchame, por favor. Carlos se acercó y ella pudo sentir el perfume nuevo que usaba. Cambié, de verdad esta vez. Conseguí un empleo fijo, estoy viviendo solo, terminé terapia. ¿Terapia? 6 meses de análisis. Para entender por qué hice lo que hice, por qué arruiné todo. Carlos tomó las manos de ella que Sofía retiró inmediatamente. Sofía, descubrí que nunca supe amar correctamente. Confundía amor con posesión. Confundía lealtad con debilidad. Sofía se alejó, creando distancia física entre ellos. Carlos, me alegra que te estés conociendo mejor, pero eso no cambia nada entre nosotros. ¿Cómo que no cambia? Sofía, soy el padre de Mateo. Formamos una familia. La gente se separa y vuelve todo el tiempo. Algunas personas, Carlos, nosotros no. Carlos respiró hondo, como si estuviera preparándose para un discurso ensayado. Sofía, sé que me equivoqué. Sé que te lastimé de una forma imperdonable, pero te amo. Siempre te amé. Solo tardé en darme cuenta. Sofía lo observó por un largo momento. Había algo performático en su habla, como si estuviera representando el papel de hombre arrepentido. Carlos, ¿me amas ahora? ¿O amas la idea de recuperar lo que perdiste? Te amo, Sofía. Amo a nuestra familia, amo la vida que teníamos. ¿La vida que teníamos? Sofía rió sin humor. Carlos, ¿recuerdas la vida que teníamos? Yo dependiente, frustrada, viviendo en función de tus horarios y tus necesidades.
tú distante, insatisfecho, ya planeando tu salida. No era así. Era exactamente así, Carlos. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque ahora sé cómo es vivir diferente. Sofía se dirigió a la ventana, observando el movimiento de la calle. Sé cómo es despertar por la mañana animada para trabajar. Sé cómo es tomar decisiones sin necesitar pedir permiso. Sé cómo es ser respetada por lo que hago, y no solo tolerada. Sofía, pero podemos ser diferentes ahora. Yo cambié, tú cambiaste. Podemos construir algo nuevo juntos. Sofía se volvió hacia él, y había una serenidad en sus ojos que Carlos no reconocía. Carlos, voy a hacerte una pregunta muy honesta. ¿Quieres volver conmigo porque me amas o porque no lograste construir una vida mejor que la que tenías? ¿Cómo así? Fernanda te dejó. Perdiste el trabajo. Estás viviendo solo, pagando alquiler, cuidando de tu propia ropa, haciendo tu propia comida. Sofía se acercó a él. Ya no soy la misma mujer que se quedaba en casa esperando a que llegaras. Tengo una carrera, clientes que dependen de mí, compromisos profesionales. ¿Realmente quieres una compañera independiente o quieres de vuelta a la mujer que cuidaba de todo para ti? Carlos quedó en silencio, procesando la pregunta. Carlos, la semana pasada salió un reportaje sobre mí en la televisión. ¿Lo viste? Lo vi, admitió. ¿Y qué sentiste? ¿Orgullo por la madre de tu hijo? ¿O incomodidad porque tengo éxito sin ti? Carlos desvió la mirada y Sofía tuvo su respuesta. Eso pensé, murmuró. Carlos, no quieres a Sofía arquitecta, conferencista, mujer independiente. Quieres a Sofía ama de casa, disponible, previsible. Eso no es verdad, Sofía. Admiro tu éxito. Lo admiras, pero no quieres compartir la vida con él. Sofía suspiró. Carlos, ya no funcionamos juntos, no porque seas una mala persona o porque yo sea rencorosa, simplemente porque nos convertimos en personas diferentes, que quieren cosas diferentes de la vida. Carlos se acercó nuevamente. Sofía, ¿y si pruebo que puedo adaptarme? ¿Y si muestro que puedo apoyar tu carrera? Carlos, escucha lo que estás diciendo. Estás negociando para tenerme de vuelta. El amor no se negocia. El amor sucede naturalmente, o no sucede. ¿Entonces ya no sientes nada por mí? Sofía lo miró por un largo momento. Siento cariño, siento gratitud por haberme dado a Mateo. Incluso siento esperanza de que seas feliz. ¿Pero amor? ¿Amor romántico? No, Carlos. Eso murió hace mucho tiempo. Carlos bajó la cabeza. Entonces realmente no hay manera. No la hay. Pero Carlos, eso no es malo. Ambos merecemos ser amados de verdad, no por conveniencia o nostalgia. ¿Y Mateo? ¿Cómo queda nuestra familia? Mateo tiene una familia. Tiene una madre que lo ama incondicionalmente y un padre que está aprendiendo a ser presente. No necesita ser una familia tradicional para ser una familia real. Carlos asintió lentamente. ¿Entonces puedo seguir viéndolo? Claro que puedes, eres su padre, pero en los términos que establecimos, visitas regulares, responsabilidad, consistencia. Está bien. Cuando Carlos se fue, Sofía se sentó en la sala y miró las flores que él había traído. Eran bonitas, caras, elegidas con cuidado, pero no despertaron en ella ninguna emoción especial. Tomó su cuaderno de anotaciones y escribió en la última página: Hoy dije no al pasado, definitivamente. Y por primera vez, eso no me dejó triste, me dejó libre. Cerró el cuaderno y fue a verificar a Mateo, que dormía tranquilamente en la cuna. Mañana comenzarían a construir la casa nueva, y ella quería despertar temprano para acompañar los primeros trabajos. Buenas noches, mi amor, susurró besando la frente del hijo. Mañana comenzamos nuestra vida nueva de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía durmió sin soñar con el pasado, solo con el futuro que estaba construyendo con sus propias manos. El sol apenas había salido cuando Sofía llegó al terreno, cargando a Mateo en brazos y un termo de café. La obra comenzaría oficialmente ese día, y ella no perdería ni un minuto del proceso. Había esperado tanto por ese momento que quería grabar cada detalle en la memoria. Mira, mi amor, le dijo a Mateo señalando el terreno limpio y nivelado, aquí será nuestra casa, nuestra de verdad. Mateo, ahora con 16 meses, observaba todo con curiosidad,
balbuceando palabras que solo Sofía podía entender completamente. Señaló una máquina parada en la esquina del terreno y gritó: «¡Máquina grande!». Así es una máquina grande. Nos ayudará a construir nuestra casa. Sofía había dormido poco la noche anterior, revisando por milésima vez los proyectos, verificando si todos los detalles estaban correctos. No era solo una casa lo que estaba siendo construida, era la materialización de 2 años de reconstrucción, de lucha, de sueños que casi fueron destruidos. «Buenos días, Sofía». Don Antonio, el maestro de obras, llegó con su equipo. «¿Lista para comenzar?». «Más que lista, don Antonio. He estado esperando este día por mucho tiempo». «Entonces empecemos por los cimientos. Como usted siempre dice, base sólida es fundamental». Sofía sonrió. Durante los meses de planificación, ella y don Antonio habían desarrollado una asociación basada en la filosofía de que construir una casa era como construir una vida. Cada etapa necesitaba ser sólida antes de pasar a la siguiente. «Mamá, bajar», pidió Mateo, intentando deslizarse de sus brazos. «No, mi amor. Aquí hay mucho polvo y herramientas peligrosas. Vamos a mirar desde lejos». Sofía se ubicó en un lugar seguro, pero con vista privilegiada de toda la obra. Había traído una silla plegable y algunos juguetes para Mateo. Planeaba pasar toda la mañana allí, supervisando cada movimiento. «Sofía», una voz familiar la hizo volverse. Era Alejandra, cargando un ramo de flores y una sonrisa enorme. «Alejandra, qué sorpresa. No pensabas que me perdería el primer día de obra de mi amiga más valiente, ¿verdad?». Alejandra abrazó a Sofía con cariño. «Vine a bendecir este comienzo y a desear que todo salga bien. Gracias por venir. En serio, esto significa mucho para mí. Sofía, sabes que me siento parte de toda esta historia, ¿verdad? Cuando me llamaste hace 2 años, desesperada por volver a trabajar, nunca imaginé que llegarías hasta aquí». Mateo extendió los bracitos hacia Alejandra, que lo tomó en brazos inmediatamente. «Hola, Mateo. Vas a tener una casa hermosa, ¿sabías? Tu mamá es una arquitecta increíble». «Casa», repitió Mateo, una de las palabras que había aprendido recientemente. «Así es, una casa nueva para ti y tu mamá». Sofía observaba la escena con el corazón cálido. En los últimos 2 años, había aprendido a valorar cada demostración de cariño, cada gesto de apoyo. Su red de amistades se había transformado completamente. Ahora estaba formada por personas que la conocían y respetaban por quien realmente era. «Sofía, ¿puedo hacer una pregunta indiscreta?», dijo Alejandra, después de un tiempo observando a los obreros trabajando. «Claro. ¿No extrañas tener a alguien para compartir estos momentos especiales?». Sofía pensó en la pregunta por un momento. «¿Te refieres a una pareja?». «Sí. Sabes, Alejandra, hace 2 años me sentía incompleta sin Carlos. Creía que necesitaba un hombre para definirme, para dar sentido a mi vida». Sofía tomó a Mateo de vuelta en brazos. «Hoy sé que estoy completa. Tengo a mi hijo, mi carrera, mis amigos. Si aparece alguien que sume a mi vida, excelente. Pero ya no necesito a nadie para sentirme realizada. ¿Y si Carlos intentara volver? Ya lo intentó la semana pasada». «¿En serio? ¿Y qué le dijiste?». «Dije que no». Sofía sonrió. «Sin drama, sin rencor, simplemente no. Ya no somos compatibles». Alejandra la miró con admiración. «Sofía, has cambiado tanto. Hace 2 años eras una mujer quebrada, desesperada. Hoy eres una mujer segura, independiente, realizada». «No cambié, Alejandra. Me encontré. Descubrí quién siempre fui por debajo de todas las capas de inseguridad y dependencia». Don Antonio se acercó en ese momento, con una sonrisa amplia. «Sofía, quiere dar la primera palada. Es tradición». Sofía entregó a Mateo a Alejandra y tomó la pala que él ofrecía. Se posicionó junto a la primera zanja que sería excavada y respiró profundo. «Este es el primer ladrillo de nuestra nueva vida, Mateo», le dijo al hijo. «Cuando seas grande, sabrás que tu mamá construyó nuestra casa con sus propias manos». Hundió la pala en la tierra y los obreros aplaudieron. Era un gesto simbólico, pero Sofía sintió como si fuera el momento más importante de su vida. «Listo», dijo,
devolviendo la pala. Ahora es oficial, la casa está comenzando. Sofía, dijo Alejandra con los ojos humedecidos, estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa de tener una amiga como tú. Gracias, Alejandra, por todo. Por haber creído en mí cuando yo no creía en mí misma. Mateo aplaudió, como si entendiera la importancia del momento, y Sofía lo besó en la mejilla. Vamos a construir una vida hermosa, mi amor, una vida nuestra, hecha con mucho amor y mucho trabajo. Mientras observaba a los obreros comenzar a excavar, Sofía pensó en lo extraña que era la felicidad. 2 años antes, creía que la felicidad era estar casada, tener una casa bonita, cumplir un papel social. Hoy había descubierto que la felicidad era mucho más simple, era tener paz, propósito y personas que amaba a su lado. ¿Sabes qué es lo más hermoso de toda esta historia?, le dijo a Alejandra. ¿Qué? Que no estoy construyendo esta casa para probarle nada a nadie. Estoy construyendo porque Mateo y yo merecemos un hogar bonito, porque valemos esta inversión. Y en ese momento, viendo el primer hoyo siendo excavado en la tierra, Sofía supo que había llegado exactamente donde siempre debería haber estado, en control de su propia vida. 6 meses después, Sofía estaba en la cocina nueva de la casa, preparando el desayuno, mientras Mateo jugaba en el jardín que ella había diseñado especialmente para él. La casa estaba lista desde hacía 3 semanas, y todos los días ella se despertaba aún sorprendida por estar allí, en su propio hogar. El teléfono sonó, y contestó mientras revolvía los huevos en la sartén. Sofía Arquitectura. Buenos días. ¿Sofía? Soy Beatriz, del Colegio Mexicano de Arquitectos. ¿Cómo estás? Hola, Beatriz. Bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte? En realidad, soy yo quien tiene una novedad para ti. Fuiste nominada para el Premio Arquitecta del Año en la categoría Responsabilidad Social. Sofía casi dejó caer la sartén. ¿Cómo así? Tu trabajo con proyectos accesibles para familias de bajos recursos, tus conferencias sobre reconstrucción personal, y especialmente aquel proyecto de casa popular que donaste para la familia de doña Josefina, llamaron la atención del jurado. Sofía recordó el proyecto que había hecho gratuitamente el mes anterior. Doña Josefina era una mujer que había perdido su casa en un incendio y estaba viviendo con sus 3 hijos en una choza de madera. Cuando Sofía supo la historia, no dudó en ofrecer sus servicios gratis. Beatriz, esto es en serio, completamente en serio. La ceremonia de premiación es el próximo mes. Ya puedes prepararte para el discurso. ¿Discurso? Pero ni siquiera sé si voy a ganar. Sofía, entre nosotras, eres la favorita. Tu trabajo tiene impacto social real, y tu historia personal es inspiradora. Después de colgar, Sofía quedó parada en medio de la cocina, aún procesando la información. Mateo apareció en la puerta corriendo, con la camiseta sucia de tierra y una sonrisa enorme. «Mamá», dijo abrazando sus piernas. Sofía se agachó para abrazarlo. «Sabes, mi amor, algunas personas piensan que mamá hace cosas muy bonitas». Mateo aplaudió, sin entender realmente, pero feliz de ver a su madre feliz. Sofía lo alzó y lo besó en la mejilla. «Vamos a tomar el desayuno, campeón. Tenemos un día ocupado hoy». Y mientras servía el desayuno para ambos, Sofía se dio cuenta de que la verdadera recompensa no era el premio, ni siquiera la casa nueva. Era la paz que había encontrado, el propósito que había descubierto, y sobre todo, el ejemplo que estaba dando a su hijo. 2 años después, Sofía subía al escenario del centro de convenciones para recibir el Premio Nacional de Arquitectura Social. El auditorio estaba lleno con más de 1000 personas, y entre ellas, en la primera fila estaban doña Guadalupe sosteniendo a Mateo, ahora con casi 4 años, y su madre, que había venido especialmente para el evento. Este premio está dedicado a todas las mujeres que un día se vieron perdidas y descubrieron que llevaban dentro de sí una fuerza que ni imaginaban poseer, dijo Sofía al micrófono, su voz firme y emocionada. El público se puso de pie en un caluroso aplauso. Mateo, que hasta entonces observaba todo con curiosidad, comenzó a aplaudir también, gritando «¡Mamá!» desde su lugar en la primera fila. Sofía sonrió, sintiendo una ola de amor y gratitud apoderarse de ella.
En los últimos años, su vida había tomado proporciones que jamás habría imaginado posibles. Su oficina ahora empleaba a 5 personas, había escrito un libro sobre reconstrucción personal que se convirtió en bestseller, y sus conferencias llenaban auditorios por todo el país. Cuando tenía 32 años, continuó, mi vida se derrumbó completamente. Mi marido me abandonó 3 días después del nacimiento de nuestro hijo. Me mudé a un departamento de 40 metros cuadrados con un bebé recién nacido, sin perspectiva de futuro. El silencio en el auditorio era absoluto. Las personas se inclinaban hacia adelante, cautivadas por la narrativa. Hoy, mi hijo Mateo está creciendo en una casa que diseñé y construí con mi propio dinero. Él ve todos los días a una madre que trabaja con pasión, que construye sueños no solo para sí misma, sino para cientos de familias que necesitan un hogar digno. Sofía hizo una pausa, buscando los ojos de Mateo entre el público. No aprendí a perdonar completamente. Tal vez nunca lo aprenda, pero aprendí algo más importante. Aprendí que no necesito del perdón para seguir adelante. Aprendí que puedo construir una vida plena sobre los escombros de otra vida que se derrumbó. El auditorio estalló en aplausos nuevamente. Sofía vio lágrimas en los rostros de muchas mujeres presentes. La verdadera victoria no está en volver a lo que éramos antes. Está en descubrir quiénes podemos llegar a ser después de la caída. Cuando bajó del escenario, Sofía fue rodeada por periodistas y admiradores, pero sus ojos buscaban solo a una persona. Mateo corrió hacia ella, tropezando un poco con sus propios pies en la prisa. «Mamá ganó», gritó, saltando a sus brazos. «Ganamos, mi amor. Ganamos juntos». Doña Guadalupe se acercó con los ojos rojos de emoción. «Sofía, estoy tan orgullosa de haber visto cómo te transformaste en la mujer increíble que siempre fuiste. Gracias, doña Guadalupe, por todo, por haberse quedado cuando todos podrían haberse ido». Su madre también se acercó, abrazándola con fuerza. «Mi hija, eres un ejemplo, para mí, para otras mujeres, para tu propio hijo». En ese momento, Sofía vio una figura conocida acercarse discretamente. Carlos estaba allí, vestido de traje, cargando un pequeño ramo de flores. Hacía años que no lo veía tan arreglado. «Sofía», dijo cuando llegó cerca, «felicidades, te mereces todo este reconocimiento». «Gracias, Carlos». «Papá». Mateo corrió a los brazos de su padre, que lo levantó con cariño genuino. «Hola, campeón. ¿Viste lo increíble que es tu mamá?» Mateo asintió vigorosamente. «Mamá es la mejor del mundo». Carlos miró a Sofía por un momento. «Sofía, quería pedirte disculpas, no por las veces que ya pedí antes, sino porque ahora realmente entiendo lo que perdí». Sofía lo observó calmadamente. «Carlos, no perdiste nada. Elegiste un camino, yo elegí otro. Ambos crecimos, ambos aprendimos. Lo importante es que Mateo tiene 2 padres que lo aman. Te convertiste en alguien que nunca tuve la inteligencia de ver cuando estábamos casados. Siempre fui esa persona, Carlos. Solo necesitaba descubrirlo sola». Carlos asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Mateo tiene mucha suerte de tenerte como madre. Y yo tengo mucha suerte de tenerlo como hijo». Más tarde, cuando volvieron a casa, Sofía acostó a Mateo y se sentó en la terraza de la casa que había construido. La noche estaba estrellada y una brisa suave mecía los árboles del jardín. Doña Guadalupe apareció con 2 tazas de té. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose junto a Sofía. «En lo extraña que es la vida. Hace 5 años pensaba que mi felicidad dependía de mantener un matrimonio que ya estaba muerto. Hoy sé que la verdadera felicidad es construir una vida auténtica, aunque sea difícil. ¿Y ahora? ¿Cuáles son tus próximos sueños?». Sofía sonrió, mirando las estrellas. «Quiero expandir el proyecto de casas populares. Quiero que Mateo crezca, sabiendo que puede ser cualquier cosa que elija. Y quiero seguir mostrando a otras mujeres que es posible renacer de las propias cenizas». «¿Y el amor? ¿No piensas en encontrar a alguien?». «Si sucede, excelente, pero ahora sé que no necesito a nadie para sentirme completa. Ya soy completa». Sofía miró por la ventana del cuarto de Mateo, viéndolo dormir tranquilamente. «¿Sabes, doña Guadalupe?
El mayor regalo que puedo dar a mi hijo no es una casa bonita o una cuenta bancaria abultada. Es mostrarle que su madre es una mujer que nunca se rindió. Y lo lograste, Sofía. Venciste. Vencimos, corrigió Sofía. Yo, Mateo, usted, todas las personas que se quedaron de nuestro lado. La victoria nunca es solo nuestra. Quedaron allí en silencio por algunos minutos, contemplando la noche y saboreando la paz que se había instalado definitivamente en sus vidas. Doña Guadalupe, dijo finalmente Sofía, gracias por haberme enseñado que familia no es solo lazos de sangre, es quien elige quedarse cuando todo se derrumba. Gracias a ti, hija mía, por enseñarme que la fuerza de una mujer es la cosa más hermosa que existe en este mundo. Sofía sonrió, sintiendo una inmensa gratitud por el camino que había recorrido. No había sido fácil, pero había valido cada lágrima, cada noche mal dormida, cada momento de incertidumbre, porque al final ella no solo había sobrevivido, había renacido más fuerte, más sabia, más completa, y esa era la verdadera victoria.